Varios equipos mexicanos podrían dar cátedra de cómo vivir bajo el yugo de una maldición, de una desdichada seguidilla de años sin conocer las mieles del triunfo, hundidos en fracasos, tristezas y decepciones. Algunos de ellos han logrado superarlas, al menos momentáneamente, pues no siempre han regresado a la gloria para quedarse ahí, sino todo lo contrario. No obstante, en el norte de México habita un felino que esperó 3 largas décadas en una oscura cueva, lastimado y herido por el paso del tiempo, por no poder devolverle un poco de amor a una de las aficiones más pasionales de este país. Un poderoso animal que ocupó todos esos años para acumular energía y salir de las sombras para rugir con furia, afilar las garras y correr por todos los estadios de esta liga, dominador y cazador de rivales, para a partir de entonces reconstruir su historia y obligar a todos los demás a voltar hacia él, rendidos ante su fenomenal reinado. Hoy recordamos el primer laurel de unos Tigres de época, que de la mano de un veterano brasileño se subieron al escaño del campeón, quedándose ahí por otros 10 años más y contando. En la temporada 1977-78, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León se hicieron de su primer título de liga, con apenas 3 años jugando en la primera división. De la mano del tanque Carlos Milok, Tomás Boy y Jerónimo Barbadillo, los universitarios superaron a Tecos y Cruz Azul antes de enfrentarse con los Pumas en la gran final. 3 goles de Walter Mantegacha en la ida y la vuelta fueron suficientes para que se agenciaran el trofeo en CU. 4 años más tarde lograron la segunda guirnalda, eliminando a la UDG y al América, aunque ahora el rival capitalino para la final fue el Atlante, un corrioso equipo que se fue derrotado en la ida por culpa de Ricardo Lavolpe. Sin embargo, en la vuelta vencieron por la mínima con tanto de Caviño, por lo que se definió todo en penales. Ahí los potros se vieron muy mal y los Tigres muy bien, por lo que el smog del Distrito Federal se volvió a iluminar de amarillo y azul. Todo indicaba que por fin el fútbol regiomontano tomaría su lugar en el escenario nacional, emergiendo de las sombras con 2 campeonatos felinos para sentarse en la mesa de los clubes importantes. No obstante, el resto de la década de los 80 no fue nada halagador, quedándose en la orilla en cuartos de final un par de veces, además de perder una final de Copa contra Puebla. En los 90 sí que ganaron el torneo de eliminación directa de la 95-96 ante Atlas, pero no ayudó mucho al final de la campaña, pues tras caer 2-1 frente a Monterrey en la jornada 32, los Tigres perdieron la categoría en el llamado clásico del descenso. Fue entonces que Cemex y FEMSA tomaron el control del equipo, aunque poco después solo la cementera será a cargo de la administración y del billete. Tardaron nada en volver, sumando un bicampeonato en la primera A, en los torneos invierno 96 y verano 97, por lo que regresaron a la división de honor inmediatamente. Tristemente para su entregada afición, las escaleras a la grandeza tenían todavía muchos escalones. El invierno 2001 con el Tuca Ferretti fue bueno, alcanzándoles para llegar a la final, misma que perdieron en su casa por culpa del Pachuca. Verdugo repetido que les cortó la cabeza en el Apertura 2003, una vez más en el Volcán, pero ahora como superlíderes. Doloroso es poco decir. En 2005 y 2006 acumularon 2 buenas presentaciones en Copa Libertadores, sin ser suficiente para destapar las serpentinas, eliminados primero por Sao Paulo en cuartos de final y luego por Libertad de Paraguay en la ronda de los mejores 16. El Clausura 2009 pudo ser fatal desenlace y miraron muy de cerca el descenso, salvados únicamente porque el Necaxa perdió su partido contra América y nuestros protagonistas lo empataron con Morelia en la última jornada. El cambio de decenio trajo consigo el final de las tempestades. Iniciaba la Apertura 2010 con 2 nombres esenciales para este relato: Miguel Ángel Garza en el cargo de presidente y Ricardo Ferretti en su retorno al puesto de entrenador. Yo creo que ustedes, la noción de estar cansados, me conocen, soy una persona convencida de que las cosas se logran a través del trabajo. Las cosas se pueden dar, pero la prioridad ahorita empieza por otro lado, por la problemática en que estamos, o sea, problemas de la consecuencia. El primer semestre sirvió para sentar las bases de lo que será una década plagada de glorias y celebraciones. Con el brasileño más mexicano en el timón, sumaron un total de 25 puntos, insuficientes para liguilla, pero que los alejaban bastante del infierno de la tabla general. Para el Clausura 2011 acumularon 3 refuerzos fundamentales: Héctor Mancilla, delantero probadísimo en nuestro país; Jonathan Bernstein, seleccionado estadounidense, que prácticamente no iba a jugar; y Danilo Verón Bayros, mejor conocido como Daniliño, que era un gran jugador, pero que resultó ser una fichita. Otro hito fue la reaparición de Enrique Palos en la jornada 3,
arquero que debutara 5 años antes, pero que hasta entonces se podría consolidar en la portería felina, aprovechando la lesión de Cirilo Saucedo. Tuvieron un extraordinario torneo y se volvieron a hacer con el liderato, logrando un récord de solo 9 goles recibidos en 17 jornadas, además de mantener el arco 11 veces en cero. Desafortunadamente las Chivas, plagadas de jóvenes, encontraron la forma de hacerles 3 en el OmniLife y luego otro en el Universitario, dejándolos con las ganas de romper la malaria, de 29 años, sin título de liga. Aquí comienza la verdadera hazaña. Antes de la apertura 2011, los Tigres dejaron ir al arquero Saucedo, Jesús Molina, Carlos Ochoa y Omar Trujillo, además de despedir a Antonio Sancho, quien se retiró de las canchas después de 18 años de carrera. Para apuntar a las filas contrataron a Jorge Díaz de León, Fernando Navarro, Edgar Pacheco, Eder Borelli, el regreso de Manuel Cerda, Abraham Stringel y Lambros Contoyanis, aunque todos ellos estaban planeados para ser suplentes, pues se sumaban a una plantilla de por sí vasta. Hugo Ayala, Juninho, José La Palmera Rivas, Jorge Torres Nilo, Israel Jiménez, Manuel Viniegra, David Toledo, un joven Jesús Dueñas, Damián Álvarez, Alan Pulido y el fantástico Lucas Lobos, un crack en toda la extensión de la palabra. Con una sorpresa por llegar, pero ya bien apuntalados, los muchachos del Tuca se prepararon para comenzar el andar de su nueva aventura ante la máquina de la Cruz Azul. Tónica, más trabajo duro, una agotadora pretemporada en la Riviera Maya, donde ganaría el equipo la condición física que necesitaba para intentar no llegar a los 30 años sin el tercer campeonato. El estadio Universitario recibía pletórico la jornada 1, pues los norteños vendieron 36.900 abonos para todo el año, en un estadio con aforo para 40.000 fanáticos. Se celebraba en gran medida el cambio en la Liga Mexicana, que por fin se deshacía del asqueroso formato de grupos y decidiría la liguilla únicamente con la tabla general. ¡Qué paro! La Machine llegaba con las bajas de Cristian Jiménez y Jesús Corona, suspendidos por 6 partidos, luego de la campal en la semifinal contra Morelia del torneo anterior. Al cuadro de Ferretti nomás le faltaba Juninho, que también pagaba un castigo disciplinario. Se realizó un minuto de silencio en homenaje a Mauricio Aguirre, tercer arquero de Rayados que falleció esa misma mañana por culpa del cáncer de piel. Que descanse en paz. Lucas Lobo se presentó en pantalla con su gafete de capitán, además de Enrique debajo de los 3 palos, celebrando que sería titular, sin su reconocida competencia. A Toledo lo atropelló el Tito Villa, mientras el Tuca, más fornido que nunca, le daba instrucciones al piloto en la banda. De esa falta surgieron 2 tiros libres consecutivos de Lobos. El segundo lo bailoteó el enano, y Mancilla lo convirtió en penal, gracias a Waldo Ponce. Sin embargo, Paul Delgadillo se arrepintió, como si le hubiera llamado el VAR, aunque ese todavía no existía, mas fue buena decisión. El también suspendido Enrique Mesa manoteaba muy molesto en su palco, pero seguro se relajó cuando la Chilindrina le pegó un balonero. Mucha trabazón aparecía en la media cancha. Sin embargo, por ahí del 20 se abrieron los cartones. El anotador fue un jovenazo, Javier Aquino. Después de esa combinación con el tacón de Villa y aprovechando su alta velocidad, entró al área sin oposición y con calma definió por debajo de la chique de palos. El festejo del oaxaqueño besando el escudo es por demás curioso, pensando en sus polémicas futuras con Cruz Azul, pero también el amor que tendría para los mismos Tigres en los próximos años. Tuca se quedó pensando en soluciones al atolladero, pero Daniliño se pelaba con el césped, mientras el silencio envolvía al verde pasto, pues nadie en el estadio se esperaba el gol en contra. Ocurrió otra jugada de mucho peligro, cuando Palo se tardó en salir sobre el atacante argentino, que logró levantarse para disparar al arco, detenido por la salvadora pierna de La Palmera Rivas sobre la raya. La tensión del arranque se podía cortar con navaja. Desde el córner ganó Viniegra, aunque no supo dirigir. Lobos partió la cancha en 2, sin encontrar un compañero que pudiera controlar, y con un Catita que despejó bien. Niñas y mujeres alentaban a sus Tigres, esperando que reaccionaran pronto. Sin embargo, en la llegada por derecha, el brasileño no alcanzó a puntear sobre la salida de Oscar Gutiérrez. Aquino volvió a poner los pelos de punta, aunque agitó el costado del marco. Hasta el minuto 35 reapareció la animación de Televisa, nomás para recordarnos el marcador a favor de la visita. En un tiro de esquina, Ayala se encontró un balón rebotado que cascó de izquierda.
Sin embargo, Fausto Pinto logró detener cual si fuera portero, tras la rara actuación del suplente de JJ. Pero si hubo un cruzazulino que se equivocó rotundamente fue su capitán. El experimentado Gerardo Torrado intentó un cambio de juego para Domínguez, confiando en su amplia técnica individual, mas terminó entregando al chileno Mancilla, quien se saboreó los tlacoyos y de una mordida se los embuchacó. Vaya pifia del 3 veces mundialista. La algarabía todavía no se desvanecía cuando Jiménez animó a patear de aire y casi se apunta a un golazo, nomás que le movieron la portería a unos pocos milímetros. En las sombras desenfocadas miraba molesto el Ojitos, igual que el Cerro de la Silla, imponente en la lejanía. Tras la falta de Torres Nilo, Pinto se quedó con las ganas de colgarse en la escuadra, y así terminó la primera mitad. Algo se dijeron el ex de Pachuca y Daniliño, acostumbrado a las agresiones constantes. Por cierto que Aquino se apresuró a intercambiar camiseta con el Picho Toledo. Quizá ellos dos, junto a Ricardo Osorio, sean los futbolistas nacidos en Oaxaca más exitosos de todos los tiempos. Reinició el compromiso con el sol en el cielo, pero ya sin goles en el almacén. Tras un fuera de juego, el azul despejó, y Ferretti reclamaba porque había otro balón en la cancha, por lo que se tuvo que repetir. La posesión de pelota saltaba de aquí para allá sin encontrar un dueño fijo. El desaparecido Hugo Droguet salió para que ingresara un tal Alan Bello. Esos fueron sus únicos minutos de todo el torneo. Nada pasaba al partido, hasta que Mancilla tocó a Seviniegra, quien rafagueó la portería de Gutiérrez, autor de una buena parada a ras de pasto. Los Tigres rugieron pidiendo penal en esa jugada sobre Ayala. La repetición hace pensar que era muy claro. Tuca olía el empate a la distancia y luego se murió de la risa por la falta que Delgadillo le marcó en contra. Aquino se fue para que llegara César Villaluz y después el Lobo se comió un patín del Borrego. Pero aunque Ayala ganó en el aire, cabeceó mal, ahora sí, en la regia noche. Las fallas de los talentosos y las actitudes defensivas evidenciaban que ya nada más iba a suceder. Y en efecto, porque después de los puños de palos, el disparo de Castro, la pésima atrapada del Tuca, los dos de agregado y el uñazo del campeón del mundo, el fútbol le dijo adiós a su jornada inaugural en San Nicolás de los Garza. Y aquí se acabó con el abucheo de la gente. Termina 1-1, Tigres y Cruz Azul. Nos vamos a Televisa Deportes. Profesor Mesa, en la entrevista que da, él dice: nosotros no nos echamos para atrás. Nosotros no venimos a jugar atrás. Tigres nos echó para atrás. Creo que estas fueron sus palabras. La previa de la fecha 2 quedó marcada por las quejas del técnico Tigres sobre la cancha del Querétaro, pues según él estaba descuidada. Por su parte, Gustavo Matosas reviró con una petición especial pidiendo que le mandaran al joven Jonathan Espericueta, pues él sí lo pondría a jugar. Esto porque tras el campeonato del mundo sub-17 en el mes de junio, el zurdo comenzó a llamar mucho la atención. Sin embargo, el Tuca Ferretti, que decía que no lo conocía hasta la Copa, decidió mandarlo a entrenar con la sub-20, aunque algunas veces lo hizo con el primer equipo. Tuca, pero ¿cómo beneficia ese tipo de equipos deportivos al fútbol mexicano? ¿O cómo hay que aprovecharlo? Porque viene una camada interesante, ¿no? Pues dijeron lo mismo la de Chicho Ramírez. Y que en el mundial pasado, no, teníamos la mejor camada de todos los tiempos. Y no, ustedes. ¿O no dijeron? Sí, es una nueva generación. Una nueva, y vamos a volver a decir lo mismo. En la prensa norteña se dice que el muchacho apenas se hacía lo mínimo necesario, sin prepararse más allá de las horas obligatorias, además de que constantemente asistía a convocatorias de las selecciones menores. A pesar de tener una pierna poderosa y mucha magia en los pies, el exigente brasileño no vio en él la joya que todos pensamos, por lo que lo mantuvo al margen durante toda la apertura 2011. Y con todo y que tuvo un leve chispazo en la Libertadores 2015, su carrera jamás despuntó y a la fecha de publicación de este video, con 29 años, se encuentra jugando en el fútbol amateur. La visita al Estadio Corregidora buscaba hacer la redención para el arranque del torneo. Ahora sí, contando con su central de experiencia, Anselmo Vendrechowski Jr., mejor recordado como Juninho. Lo que no sabían era que un ex de las Chivas les iba a impedir siquiera hacer gol, ya ni se diga conseguir la victoria. Nomás 5 minutos le alcanzaban las piernas al veterano Adrián García Arias, que se lastimó solo en una barrida sobre Lobos, por lo que al DT uruguayo no le quedó de otra que enviar al colombiano Efraín Cortés, de pésima actuación la semana anterior. El profe andaba muy protagonista, parrando con los jugadores, quién sabe por qué, y al 14 Mancilla le ganó al defensor en el tiro de esquina, más el abanderado le avisó al central que había que inventarse una falta para anular el gol. Terrible, porque nada pasó. Carlos Bueno se elevó para ganar a Torres Nilo, reclamándole después de rematar al regazo, sin razón aparente. Lucas jaló del gatillo y se vio taponeado por Cortés, vigilado por el Tuca vestido de blanco. En la grada cantaba el Rastafari,
El niño se rascaba la nariz, la niña iniciaba el capricho y la joven mandaba unos besos. La faltita de Ayala le provocó la amarilla, pero también el libre directo de Israel López, que viajó saludando de cerca al poste derecho el portero visitante. La primera valiente de Liborio Sánchez fue sobre el delantero andino, ensanchando el pecho para evitar la primera anotación. El zaguero colombiano se resarcía cortando una bonita pared, aunque las consecuencias fueron un rodillazo en la cabeza y su tobillo atorado en el seco empastado. Rozando la media, la chilindrina se fue como un avión. Sin embargo, Liborio volvió a ser obstinado y robó la oportunidad. Del otro lado, Enrique Palos justificaba la confianza de su entrenador, volando hacia abajo para poner la mano después del rebote, en un gran cabezazo de Franco Niel. Querétaro, Ponce, centro, el remate, ¡paradón! Ahí está Franco Niel, que es un gran rematador de cabeza, chaparrito, pica el espacio, allá va el centro, cabecea perfecto, y lo de Palos es realmente excelente, porque esa pelota iba para gol. Gran reacción, tiro de esquina. El juego se hizo de ping pong y ahora Daniliño dejó solito a Mancilla, que le pegó con el periódico mojado. Facilito para Sánchez y enojando mucho a Ferretti, tanto que hasta la suplencia se levantó a calentar. Antes de ir a vestidores no hubo más que un caballazo sobre el 10 de los felinos, que se quedó un rato tirado, pero no hizo pancho, a diferencia del coach, sumamente encabritado con el cuarto árbitro. Para iniciar la segunda parte, José Ruiz hizo una falta que aprovechó Lobos para mandar una bomba zigzagueante al centro de la portería, misma que Liborio escupió a dos palmas. Otra tajada más a su costal. En 3/4 de cancha apareció Jiménez, animándose un bazucazo que no fue malo, pero tampoco bueno. Matosas joven y sin acusaciones de corrupción, indicaba una línea de 4. Además de presumir su incipiente calvicie. En un balonazo larguísimo, la defensiva de Tigres se hizo muchas bolas, y Palos como pudo la logró tomar. En el córner también sufrieron, con diversos rechaces que parecían no terminar, hasta que el portero abrazó el balón. Con la misma jugada, el surgido en Gimnasia y Esgrima falló cuando intentó conectar con la parte más amplia del pie. Torres Nilo se escapaba veloz, pero fue tan rápido que se le acabó la cancha. Álvarez se caló con la diestra y Liborio se lanzó para ganarse el amor de los fotógrafos. Al 78, Daniliño la pensó de más y le dio tiempo de colocarse al portero de casa, que hizo una y dos atajadas consecutivas, elevándose a nivel de héroe del día. Como los minutos transcurrían y las respuestas no llegaban, Ferretti sacó a Lobos y Daniliño para darle debut a Fernandito Navarro y a Edgar Pacheco. Juninho tampoco dirigió en su tiro libre directo, y en la siguiente el Capi Bueno le ganó al piloto, mas su pelota giró con dirección al vertical. Los sudamericanos se encararon en alguna parte del campo, y Mancilla mejor se fue a descansar, para que Cerda regresara a jugar con la camiseta de la U. Los gallos ya estaban sacando jugo al oficio y las faltas, aunque probablemente aquí el dorsal 2 exageró, y le pudieron marcar un tiro penal. Una manopla de Juninho hizo brincotear a Matosas hasta que le hicieron caso, consciente de que era el final. Con el silbatazo terminó otro juego empatado para los Tigres, que se quedaban con las ganas de saborear los 3 puntos, que veían al alcance de la mano, pero no sabían que su revancha con los queretanos llegaría pocos meses después. Además del insípido empate a ceros, el equipo perdió a Pacheco por un esguince en el pie derecho, así que el más importante refuerzo hasta el momento seguiría sin poder lucir. Contra los Diablos del Toluca el panorama se veía despejado y el sendero brillante. La obra de arte que se dibujó en el uni fue autografiado por Héctor Mancilla, en una diagonal hacia el centro que culminó con un izquierdazo fulminante, absolutamente inatajable para Alfredo Talavera. El gol número 100 para el chileno en nuestro país fue celebrado, más allá de que hiciera 55 con su ahora rival, pues su hermana se encontraba delicada de salud y con una camiseta le regaló algo de amor. La intención se tardó demasiado, le pega de izquierda, ¡golazo! ¡Gol! Se retrasó un poquito, pero sacó un escopetazo justo al ángulo derecho del arquero. En el otro tiempo, Álvarez debió ser el que marcara el segundo. No obstante, su definición con la interna se abrió más de lo necesario y terminó por escapar. Pudo arrepentirse fuertemente luego de que un compañero metiera la mano en el área y Jorge Antonio Pérez Durán señalara la infracción. Ciña fue el encargado, pero antes de clavarlo, sus compañeros pisaron el rectángulo y el árbitro lo mandó a repetir. En la segunda chance lo cobró espantoso y Palos aprovechó para atrapar la bolita. Con categoría, los locales se fueron al frente. Por conducto de Daniliño llegaron por derecha para centrar hacia el argentino Lobos, que saltó sin marcador y con la testa convirtió
en el día de su cumpleaños número 30. Con el viento en popa, sonreían los marineros de amarillo y azul, relajándose en sus movimientos y comenzando a echarse para atrás, regalándole el balón al cuadro de Héctor Hugo Ehugui y permitiendo que el avión Néstor Calderón prendiera la dinamita y a la distancia removiera las redes. Otro golazo más a la noche, a 20 del final. Y cuando el reloj bajó a la mitad de esa distancia, Antonio Naelson nos recordó su calidad, recibiendo una sonrisa, tomando una corta pausa y luego facturando con el pie siniestro al rincón, donde Quique no pudo llegar. El Volcán volvió a hacer erupción de abucheos, amargado de arriba abajo por el tercer empate consecutivo, por culpa entera de los propios errores de los jugadores. Tigres cerraba la tercera fecha en la 11ª posición de la tabla general. Julián, que el dominio, que esto, que el otro, pero nosotros veíamos el marcador y decía ching, ¿no? Entonces como que, pero también dijimos, preferimos fallar las oportunidades a no tener oportunidades. Al menos se anunció la buena noticia de la convocatoria de Jorge Torres Nilo a la selección nacional, el único de los Tigres llamado por el Chepo de la Torre. Sin embargo, lo más urgente era ganar sí o sí, y qué mejor que contra los Estudiantes Tecos, hundidos en su propia miseria. A decir verdad, los de Zapopan traían un buen equipo, con Cristian Martínez, Duilio Davino, Braulio Luna, el ruso Samogilny y Rubén Sambueza, además del patrón Juan Carlos Leaño. Sin embargo, los dirigidos por Sánchez Solá jamás encontraron el rumbo. El Tuca se abrazó con mucho cariño de Sambueza, su futbolista cuando dirigía a los Pumas, en lo que el elegante Chelis resoplaba en su lugar, al lado de Eduardo Lillingston, Melvin Brown y el mismísimo Pony Ruiz. Ese 7 de agosto los Tigres vestían por primera vez con el alternativo uniforme azul, y luego se fueron encima, desesperados por conseguir la victoria. Con el solazo en la cara y un niño quería reventar la portería, pero solo abolló la barrera. Luna se quejó con José Alfredo Peñalosa hasta que consiguió que le marcaran una falta. Verón Bayros puso en serios problemas al ex arquero de Rayados, que dejó un rebote involuntario que Damián quería enjaular, pero la fortuna sonrió al de Lomas de Cartagena cuando cerró las piernas para tapar la esférica. Como siempre, la parcialidad universitaria se hacía presente en todos los estadios en los que jugara su equipo, y el Chelis se acariciaba la barbilla de la sabiduría. Poco ortodoxo voló el Cheto Leaño para evitar el peligro, mas luego cometió un foul casi absurdo en la entrada del área. Para su buena suerte no pasó a mayores. La que sí fue grave pasó al cuarto de hora, cuando Mancilla pateó y en el globo intentó ganar por arriba, pero lo que se llevó fue un mazapanazo por parte del arquero. Igual era fuera de lugar posicional de Daniliño y no fue penal. En la trinchera azul, quién sabe qué quiso hacer Lucas Bobaglio, que prefirió recentrar cuando estaba de espaldas al gol. Ya luego Lobo se lució con un recorte para salir en modo fulbito. En la siguiente, el ruso robó a patadas y la filtrada fue por Hércules Gómez, quien no logró derrotar a palos en la más clara hasta entonces. Tuca, por supuesto, que hizo sus apuntes. Sus pupilos respondieron en pies del ex de Cádiz, que le rompió la cadera al dueño de Tecos para meterse en el área, solo que de frente encontró uno de los mejores porteros de lo que llevaba el torneo. Danilo afinó la puntería con dirección al porranquino, que giró demasiado su cuello y desperdició la oportunidad de desenredar el nudo. No fue la única, eso porque se puso a bailotear de espectáculo para romper la línea de cal. Sin embargo, su cruzado se fue a saltar en la publicidad de Movistar. Ferretti le gruñó el reloj, entendedor de que la contundencia ya no era parte de su trabajo, pero ansioso de que les llegara ya. Y un niño quiso de nuevo con el empeine, pero de nuevo Martínez apaciguó el cuetón. El poste debía estar maldito, en virtud de que tampoco el frentazo de Ayala pudo entrar por ahí. Álvarez hizo de las suyas para trazar hacia el centro, en donde Leaño se lanzó a tapar. Hizo lo mismo cuando Daniliño lo enfrentó, exponiendo el físico para que no le hicieran gol a su mejor activo. El Tuca ya ni escribía en su tablita, así que mejor observó la bonita combinación de sus delanteros, detenido únicamente por la gigantesca tajada del osado Cristian Martínez. De la charla táctica surgió el cambio de Luna por el Pichojitos Pérez. También se grabó al Poli buscando un plumón en sus bolsillos para que le autografiaran el jersey, hasta que por fin lo logró. Mejor dedícate a cuidar las calles, mi hermano, en lugar de pedir autógrafos. El 3 de marzo, en todo su esplendor, atestiguó el saque de meta y enseguida el mal intento de Lobos. Lástima que la sombra del estadio ya cubría casi la mitad de la cancha y dificultaba el disfrute del juego. Tanto Braulio como Ricardo se aplastaron de brazos cruzados, aguardando algo de emoción, que llegó muy a medias con el horripilante narizazo de Samogilny,
que no ponchó la pelota de puro milagro. El flaco Fentanes hablaba por teléfono con el expulsado Walter Fleita, a ver si desde arriba le encontraba la vuelta a este amarrado cotejo. Livingston quería hacer la solución al entrar por la cancha en el sitio de Sambuesa. Pinto se vio tan solo que su remate fue aguadísimo a las manos de Palos, y un desesperado Mancilla machucó el logo de la FMF. No obstante, cuando la humedad y el calor adormecían a los pocos mil asistentes, los Tigres se desplegaron al contraataque. Lucas Lobos abrió para Verón, que se puso el guante de seda y tocó directo a la 100 del menos pensado de todos. El piloto Jiménez acompañó toda la jugada para sumarse como un delantero más e inflamar la red a contrapié de Martínez. Este fue el primero de los 3 goles que el lateral iba a marcar en toda su carrera en primera división. El segundo te lo platico en unos minutos. Me parece que perdieron un poco de centro, remate, gol. ¡Gol! El histórico Pony se preparó para ingresar al terreno, a ver si su zapato clásico consiguió una asistencia de gol. Vaya que lo hizo, con un centrazo hacia el punto de cal, en donde Hércules Conceta no supo cabecear. Chelis ya no podía más con la angustia de saberse inferior, y ni la chilena de Gómez le cambió el semblante. Pinto le recetó un codazo a Lobos, que tardó un rato en recuperar el aliento. El que tampoco modificaba la pose era el Tuca, enojado por las constantes imprecisiones. Seguro que tampoco el recorte de Daniliño y posterior barrida de Pérez lo pusieron feliz. Lucas también hizo un reguilete, pero el resultado fue similar. Afortunadamente la estudiantina no se sabía más canciones, y el peligro para Palos era poco o nulo. Igual su propia defensa asistió al México estadounidense, pero su machincuepa no fue apuntando a la portería. Cerda y su camiseta fajada volvieron a acumular minutos en el torneo, igual que la palmera Rivas, que le hizo quitar el brazalete a Lobos, con molestias en sus desgraciadas rodillas, esas que siempre lo maltrataron, y lo acabaron retirando del fútbol. Todavía dio tiempo de otra diagonal del Pony que Enrique expulsó con un vuelo de Superman, exagerado a primera vista. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo?, fue el último grito del Tuca Ferretti, antes de que el Beto Acosta entrara unos 10 segundos del pitido final, que aseguró su primera victoria en el certamen. Por cierto que el calvo entrenador fue despedido al día siguiente. Declaró que fue una decisión del Cheto Leaño, cuya palabra influía demasiado en su padre Carlos, el rector de la universidad. Pensé en mandarlo a la banca contra Tigres, pero al final preferí no hacerlo. Igualmente el central lo terminó corriendo, irónicamente. Luego de que Raúl Arias también fracasara en el banquillo, los estudiantes acabaron en la posición 16, descendiendo al final del siguiente torneo. Este promocional formaba parte de la campaña americanista para calentar sus partidos aquel año, algo que claramente sacaba muchas ámpulas en todo el país, pues atacaban a cualquier rival en turno. De todos modos, ni les sirvió de algo, considerando que ese América jugaba espantoso y terminó la temporada con solo 3 ganados, 6 empatados y 8 perdidos, en el 17º lugar de la tabla. América contra los Tigres. América es grande, muy grande. Para este partido viajaron a Monterrey sin toda su defensa titular, con Aquivaldo Mosqueda y Oscar Rojas lesionados, además de Eric Pimentel y Paul Aguilar suspendidos. Si no se le gana hoy al equipo del América del lado de Tigres, yo no sé cuándo podría hacerlo, y lo digo con mucho respeto. Treyes se refería a los 36 grados centígrados de las 6 de la tarde en el norte de México, ciertamente muy complicado para jugar a la pelota. Un jovenazo, César Arturo Ramos Palazuelos, el que hizo sonar la ocarina para que arrancara el compromiso, y fue el AVE la que tocó primero el timbre, cuando el cronómetro no llegaba al segundo 60. Chucho Benítez la tocó muy bien a Matías Buoso, más el ex de Santos se equivocó en la definición y Palos detuvo. Sin duda el ecuatoriano era fundamental para su equipo. La UANL eligió el minuto 10 para aparecerse en ataque, cuando Álvarez encaró al Topo Valenzuela y dejó servido a Daniliño, que no pudo festejar por culpa del eterno Armando Navarrete, que debutó en el 2000, y para 2023 es incierto su retiro. El de rojo calmaba a Molina, que marcaba a su ex compañero Juninho, en el retorno de Chuy, a la que fue su casa por 4 años. Con una recepción de fenómeno, Benítez giró para ingresar en el área, bloqueado por la excelente intervención de Juninho. Desafortunadamente la estirada lo lastimó y se quedó derrumbado antes de que los facultativos entraran a rescatarlo. En ese tiro de esquina, las parejas de ofensores y defensores se desacomodaron por la ausencia, así que tras el cabezazo de Jorge Reyes, el Chucho no tuvo más que meter el tacón para hacerle gol de cañito a Palos. Otra vez los Tigres se veían cuesta arriba, por lo que las agruras les quemaban la garganta. Además, Juninho se marchó a la enfermería y tuvo que ingresar a la Palmera. Sin embargo, su rival estaba sumamente disminuido
y era obligación regiomontana irse con todo. Acá metieron un gol, bien anulado por fuera de lugar, justo antes de irse a echar un trago, para paliar el tremendo calor. Televisa nos presumía la vista del Universitario, cuando Benítez llegaba de frente a la portería, pero una barrida de Rivas evitó el segundo azul crema. Las cosas se le estaban complicando a los que pagaban la renta. Luego de que Navarrete la descolgara con confianza, casi regala uno de sus conocidos errores, con un despeje infantil que no entró de chiripa. El maestro Reynoso enseñaba la sonrisa tranquilo de lo que estaba observando, y el Rolfi Montenegro volvió a darle trabajo al arquero de negro. Por fin se reanimaron los felinos para espantar a la América, cuando Mancilla le apuntó al ángulo, pero Reyes se alcanzó a lanzar para evitar. Claramente Lobos era el más incisivo, cayendo en un sándwich que les dio la pelota parada. No más que los canteranos capitalinos sacaron las uñas. A Molina le dieron un balonazo en los testículos, sufriendo por el dolor. Más tarde el argentino la quería embuchacar, y aunque Navarrete voló para quitarle su gol, Ramos no señaló a la esquina, y mejor les dio sus 15 de pausa. A la vuelta los delanteros del huésped se combinaban para hacer daño, aunque Ayala se varió clínico. Molina le estorbaba a su amigo Lucas, que no consiguió la amonestación por obstrucción. Daniliño quería la diagonal, más el desvío casi lo hace autogol. Igual el juez de línea no vio y dio saque de meta. Tigres monopolizó el balón y merodeaba la cabaña americanista con ansiedad de empatar. Damián trató con la rosca, pero no enroscó. El centro de Jiménez lo expulsó Rosinei. Molina desvistió a Lobos después de la faena, y George Corral debía pedir algo de talento a su hermana, pues no logró patear con potencia en el contragolpe. Al América le anularon un gol por fuera de lugar bastante apretado, pero ni la reclamación pudo terminar Buoso antes de irse de cambio. El Tuca no aguantó más y sacó a Viniegra para que Navarro intentara ser más penetrante. En ese momento Navarrete volvió a hacer de las suyas con esta bobería que no fue falta, pero tampoco atravesó la multitud de zagueros. Las venas del cuello de Ferretti se inflamaban más a cada instante, en pleno hartazgo por la falta de finalización. Sus gritos desesperados fueron la pócima necesaria para que se empataran los cartones. Un tablero de pinball fue el área chica del AME, que acabó vulnerada por la mala sangre de un Patricio Treviño, borrado por la historia. Sea como fuere, gol era gol, y el primer paso para remontar. La segunda pausa de hidratación fue el respiro que necesitaban los locales, antes de convertirse en el maremoto que inundó a los de Coapa. El primero fue Lobos, con un riflazo que dejó cimbrado el larguero. Navarrito quiso picarla como jefe, sin éxito, y de la nada Benítez se dio a Corral, que le dio un bombón a palos. En la instantánea, Hugo Lobos se quería disfrazar del señor gol, pero le salió débil. Luego el de Bracket se la bajó al chileno, que apenas si tocó, por lo que el Pato expulsó. Sin embargo, la jerarquía de la plantilla local se impuso en una filtrada de Lobos a Daniliño, que no fue egoísta y compartió con Mancigol, que le hizo el 10º tanto de su carrera al América. Y los Tigres del Tuca Ferretti, faltando 7 minutos para que termine el partido, encuentran el segundo. Era el 85 de tiempo corrido, y apestaba que los Tigres lo podían matar con un tercero, acompañados por un escenario que temblaba por los saltos de los aficionados. No obstante, las pulsaciones se fueron a cero después de este palomazo de Navarrete y la mirada perdida de Ferretti. Pasó porque Torres Nilo no pudo competirle a Acuña, que mandó un centro tendido a la entrada de Renato González, que reventó la de Gajos. El surgido de las fuerzas básicas solo jugó al fútbol para anotar este gol y enfurecer a Ricardo, pues jamás volvió a hacer algo importante. Sin más líneas por narrar, Ramos Palazuelos indicó al final: la diferencia era que los fanáticos tigres despidieron a los suyos con una carretada de aplausos, entendedores del enorme esfuerzo que imprimieron los suyos. Hociconear es muy fácil, declaró el Tuca después del partido. Nosotros demostramos en la cancha ser superiores. A pesar de que la lesión de Juninho lo dejaba fuera por un mes, la fuente de los deseos cumplió uno de los más inesperados: la llegada de un nuevo refuerzo, el mismísimo Carlos Salcido. El de Ocotlán cerraba así una fantástica trayectoria europea, donde conquistó los Países Bajos con el PSV, antes de mudarse a Inglaterra con el Fulham. Lamentablemente Londres no lo recibió del todo bien, y luego de problemas de seguridad decidió devolverse a nuestro país para jugar con la U, aunque se debe recordar que también fue buscado por Rayados. Exactamente un día después de su llegada a Monterrey, Salcido realizó las pruebas médicas, y en un tris era anunciado oficialmente en conferencia de prensa. Yo no tomo como regresar, vengo a un club grande, lo respeto bastante, lo conozco muy bien, he jugado muchísimo tiempo en este fútbol, soy mexicano, siempre he seguido la liga y sé a dónde vengo, sé a lo que me puedo enfrentar y estoy muy tranquilo. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el partido de la jornada 6 contra San Luis,
el norte de México volvió a vivir un episodio de terror por la narcoviolencia. Justo en los momentos más aciagos por la guerra iniciada por Felipe Calderón, nuestro país era agobiado por el incremento de los asesinatos relacionados al tráfico de drogas en casi cualquier rincón. Esa tarde le tocó a Torreón, Coahuila. Durante la transmisión del partido que disputaban Santos y Morelia, se pudo observar cómo los 22 futbolistas y los árbitros corrieron despavoridos a uno de los túneles, además de que el público se recostó en las gradas. Esto porque en las afueras del TSM se desató una balacera entre delincuentes y policías que buscaban detenerlos en un retén, por lo que desató el miedo y el caos en todos los asistentes y trabajadores del inmueble. El tiroteo duró alrededor de 5 minutos, pero el recuerdo jamás se borrará de nuestra memoria de aficionados al fútbol. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales adentro del estadio, aunque el club realizó una revisión minuciosa y descubrió al menos 4 balas perdidas que habían impactado en diversos sitios, incluyendo un palco de TV Azteca. El árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor. Sí, señor. El entrenamiento, sí. Que siguen saltando y se siguen escuchando las detonaciones. Todos sí, hay que tener mucho cuidado, sorprendidos, la verdad. Algo que no se escucha, que no se ve, ¿no? Que no se había visto en el fútbol mexicano. No sé si en el fútbol mundial, ¿eh? Hay que guardar la calma, muchachos. Se escuchan por la parte de afuera a su lado izquierdo. La afición está saliendo, sí, señor. Sobre el campo prácticamente, despavorida, por supuesto. Qué desagradables, Gis. Qué situación tan lamentable. Estamos viviendo en México, ¿eh? Sí, señor. En México. Esto lo estamos viviendo en México, qué tristeza. Y en Torreón es a diario, Jesus, la verdad es desesperante el ver este tipo de cosas que se realizan. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en México, no? ¿Qué está pasando en Torreón? Pues sí, nos vamos, Emilio, el partido se va a suspender desde luego por estas condiciones y bueno, lamentamos que el espectáculo no siga por esto que estamos padeciendo todos los mexicanos. Lo pudo ver, un acto deleznable, condenable desde cualquier punto de análisis, lo que sucedió en el estadio del equipo de Santos. Y después de este tipo de hechos violentos que interrumpieron el partido entre Santos y el equipo de Monarcas, Azteca Deportes continuó con la transmisión por algunos minutos hasta que se tomó la decisión de suspenderla. Decidimos renunciar a la cobertura para no hacer apología de la violencia. Sin tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, en el volcán los Tigres repetían localía. Ferretti no se la pensó 2 veces y mandó de titular a Salcido con su número 30 para jugar como contención. El futbolista de 31 años tenía miedo del cambio de posición, pero como Torres Nilo era titularazo en la lateral por la izquierda, no le quedó de otra que acatar las órdenes. Y vaya que lo hizo bien. Lucas Lobos fue el primero en calar a Oscar Pérez en su cuarto equipo, con otros 8 años todavía bajo los 3 postes. Luego el mismo capitán estuvo cerca de rozar el toque de Álvarez, y el Sasa se probó con la zurda, pero nada más. Ya en la segunda parte Mancilla debió descorchar el vino, pero entre la pata de conejo y el palo se le negó el cantar. Los regios se vieron favorecidos por la absoluta locura de su rival, que en solo 4 minutos se quedó con 9 hombres, tras la plancha brutal de Aníbal Matellán y el berrinche de Alfredo Moreno, muy enojado con el nazareno Miguel Ángel Flores, de polémica participación. La ventaja numérica tardó en reflejarse en el tanteador, sobre todo por la estupenda actuación del calvo cancerbero, cuyos reflejos jamás estuvieron a discusión. Sin embargo, el paladín de la victoria volvió a ser inesperado, de nombre Israel y de apellido Jiménez. El piloto, igual que lo hiciera contra Estudiantes, tomó el papel de goleador y con un sencillo amague se hizo el espacio necesario para rajarla de izquierda y mandar a enmarcar un golazo al poste más lejano. Como ya te decía, este fue el segundo de los 3 goles de toda su trayectoria. Y por si tenías curiosidad, el último ocurrió el mismo año, pero en el siguiente torneo, también contra San Luis. Todavía Cerda se quedó con las ganas de hacer el suyo por la desgracia del palo blanco, aunque fue más emocionante la del ex de Cádiz. La gana Costa, véngase Lobos, desde muy lejos, cerca la pelota. Con apenas su primera victoria en casa, el equipo se hizo del 4º lugar general y desde ahí construyó hacia arriba. Durante la semana se anunció el regreso de Alan Pulido, que formó parte de la selección sub-20 que consiguió el 3er lugar en el mundial de la categoría en Colombia. Tenemos un video, por si no lo has visto. Y como si no fueran suficientes las constantes tragedias, el 25 de agosto la ciudad de Monterrey se volvió a vestir de luto. A los más de 40,000 muertos que había dejado en su camino la guerra de Calderón, se sumaron otros 53, cuando un comando entre 13 y 16 asesinos se trasladaron al Casino Royale, un establecimiento que ya había recibido ataques, para rociar los interiores con gasolina y prender fuego. El incendio, que sucedió casi a las 4 de la tarde, mató a medio centenar de personas, incluyendo a 2 mujeres embarazadas.
pasadas. Por supuesto que este no es un canal de política ni de nota roja. Sin embargo, es mi responsabilidad explicarte a detalle cuál era la realidad y el contexto en los que el fútbol se desarrollaba en México. Mientras las balas y la sangre corrían por toda la nación, el resto de nosotros intentábamos vivir la vida con alguna normalidad. Mantas de no más violencia y un minuto de silencio se llevó a cabo en la cancha del Estadio Jalisco, donde Tigres era la visita contra unos Toros del Atlas, al borde del precipicio. En los primeros 20, Palos tuvo algunas complicaciones para quedarse con la redonda en las manos, pero todo se olvidó cuando la Chilindrina y Mancilla se combinaron para que el campeón de la Sudamericana 2006 hiciera su primer tanto del torneo. En sendas oportunidades, la Palmera Rivas y Hugo Ayala se quedaron cerca de duplicar las cuentas, aprovechado por la escuadra de Rubén Omar Romano para irse al frente y conseguir un penalti por falta clara. Tristemente para el rojinegro, Jonathan Lacerda cobró displicente y el portero hidrocálido se erigió como atajador de penales, sumando el segundo del semestre. Ya en el cierre, a Néstor Vidrio y Efren Mendoza los poseyó el demonio de la tarjeta roja, dejándole servido el pastel a los de largo colmillo. Por cierto que Atlas cayó a la 18ª posición de la tabla y nunca más salió de ahí. Todas las veces que me toca estar con ustedes, ¿no? Vengo a aportar, vengo a trabajar en una posición, en otra. Trato de hacer el mejor trabajo. Lo importante es que el equipo sacó 3 puntos, le dio una satisfacción a su gente y pues bueno, esto sigue, ¿no? En estos días se realizó la gala del Balón de Oro, en donde fue premiado Lucas Lobos como el mejor jugador de clausura, aunque él dijo que quizá Ángel Reina lo merecía más. También Ferretti fue celebrado como el mejor entrenador, pero en su eterna sabiduría y controversial personalidad, casi que obligó a su amigo Memo Vázquez a recibir el trofeo, pues él había sido campeón con los Pumas. Yo de veras no creo merecer este trofeo. Sinceramente quisiera amar a Memo Vázquez, reconocer su trabajo y todo lo que desempeña por favor. Tristemente, al otro día se anunció la muerte del hermano del Tuca, en la ciudad de Río de Janeiro, aunque el DT no se trasladó para allá. A donde sí volaron los Tigres fue a Dallas para enfrentarse al equipo de la MLS por una copa amistosa, que tuvo la ida en el mes de marzo. Igualaron a 3 en el global y después cayeron en penales, pero lo llamativo fue el debut de Espericueta con el primer equipo, regalando una buena participación y animando a la afición con su posible estreno en la liga. Spoiler alert, no sucedió. El amistoso se debió a la pausa en las incidencias de la liga por la fecha FIFA, con la selección viajando a Varsovia y Barcelona para empatar con Polonia y vencer a Chile respectivamente. Salcido jugó 102 minutos en total, pero volvió presto para el partido contra Pachuca. Jugar en Monterrey tiene un sabor especial. Siempre ha habido y siempre habrá pique. A mí me gusta, a mí me encanta. O sea, como dice el dicho, deja que los perros ladren. Es muestra de que hemos llegado. El invicto de los Tigres se ponía en predicamentos con la llegada del Pachuca, antaño dominador de la cueva felina, por eso las amenazas de Miguel Calero. Sin embargo, ese 10 de septiembre todo el potencial atrapado estallaría en 5 zarpazos. Ya con su 11 bien establecido, el Tuca buscaba encontrar la estabilidad, pero sobre todo los goles, pues cuánto trabajo les estaba costando abatir porteros. El único cambio era que Salcido jugó esa tarde-noche en la defensa central, acompañando al de Zacapu, Michoacán. Llamaron a la puerta desde el 3, con una intentona de Toledo que no funcionó, pero Efraín Flores ya se olía que algo raro iba a pasar. El paleta Esqueda y su melena trataron con un zurdazo que chanfleó por el fuerte viento presente. Inmediatamente Jaime Nayoví soñó con descoser el balón, pero lo que se rompió fue su pierna, y entre lamentos se marchó temprano por el Torito Silva. La segunda llamada fue el disparo de Lucas que el Cóndor sacó en primer palo. Esqueda se vio pleno con un bonito pase entre líneas, solo que el zurdazo se fue demasiado cruzado, y luego les poncharon el globo de fe. Álvarez, ídolo en Pachuca, le destruyó la asiática a Rogelio Chávez, y se la dejó servidita a un inefectivo Daniliño, que tuvo la suerte de tener a Mancilla a su lado para celebrar el gol. No solo los niños se pusieron contentos, incluso Ferretti atisbó una sonrisa. La defensa de los Tuzos era una infamia, y ahora con un mal despeje le dejaron el paso sin cuotas a Damián, que no requirió mucho para acomodarse y centrar para Lobos, cabeceador del segundo, para que el Uni volviera a vibrar. De Damián para Lucas, y otra vez la tormenta de toda la noche se llama Damián Álvarez, ahora lo sella Lucas Lobos.
y los Tigres ya ganan 2-0. El árbitro se dio cuenta de que Mancilla no portaba espinilleras y lo mandó a colocárselas, obligatorias por reglamento. Salcido regaló un chasquido de oficio defensivo de fábrica. Mauro Cejas quería prenderse con taconazo. El enano era el más incómodo de los Tigres. Calero suspiraba recordando su promesa de ir a Monterrey a ganar. Y David Toledo hizo una jugada grande, robando, acomodando, conduciendo, corriendo y asistiendo a Mancigol, esperando que con tremenda actuación lograra convencer a Ferretti de ponerlo más minutos a jugar. Los suplentes se levantaron a calentar casi que por costumbre, pero iba la dura caída de Cejas, quien hizo un tornillo en el aire y el suelo. No dio tiempo de más goles en esos 45, así que tendríamos que esperar a la vuelta. Las luminarias encendidas enmarcaron el rearranque, con una escaleta casi idéntica a la anterior. Daniliño por derecha tuvo dos aproximaciones que finalizaron en tiros de esquina, y la tercera fue despejada con una chilena de Leobardo López. En la esquina, el Paleta tuvo que esquivar un par de sillas de fiesta, apretado por una afición a la que pocos años después le entregaría 6 golecitos. El mal tiro pachuqueño dio paso a la intervención de Diana Vucetich, la hija del técnico de Rayados, pero el que más se lució fue Palos, que jugó con clase y además se quedó con el testarazo de Esqueda. Los de Hidalgo trataron de poseer la bolita, columpiándose de aquí para allá, y el creador del cagajo se lo hizo saber a sus dirigidos, muy a su estilo. Segundo Castillo le hizo mucho daño a Lobos con este fuerte pisotón, tanto que tuvo que ser atendido por hasta 6 personajes. Silva, ese jugador surgido en América que pintaba para grandes cosas, se fue de la cancha después de haber entrado hace un rato, exhibiéndolo flores por su desastroso desempeño. Con los Tuzos jugó nada más 4 ocasiones, y después se dedicó a saltar 12 veces de club. Ahí se fue otro campeón del mundo, sub-17. De cualquier modo, el cambio fue de pura vanidad, ya que a los pocos instantes el ecuatoriano Castillo se ciscó por la pésima salida de Calero, y no le quedó más que lamentarse a la cámara con su enigmático corte de pelo. Un absoluto desastre, el partido del Pachuca. El colombiano sin gorra medio lavó sus heridas con una salida de espectáculo para achicar a Daniliño, y en el contrarremate saltó como gato para atenazar el balón. Lobos ya se andaba escapando en la personal. Derribado por Muñoz Mustafa, fue suficiente para el número 16, que le dio paso al joven Pulido en su segundo juego del torneo. Al sudamericano le tuvieron que envolver la pierna con hielo y mucho playo. Damián se había quedado con el gafete de capitán, pero no le duró mucho porque se intercambió con Pacheco, que apenas entró y tuvo vista privilegiada del quinto gol de los herederos de Boy, que también significó el tercer hat-trick de Mancilla en nuestro fútbol. Toledo saca ese globo que Mancilla resuelve de primera, y el estadio Universitario es la locura. La comunión era total, por supuesto. Al equipo le faltaba una actuación así de contundente para que toda la liga temblara de miedo al entender su poder. Pulido fue empujado por Muñoz Mustafa, aunque el profe ya no quiso meterse en problemas. El que sí lo hizo fue Danilo Verón en un recorrido defensivo, saliendo tocado por la línea de fondo. En una falta de Torres Nilo casi le hacen autogol a Palos. Muy tranquilo esa noche, pero incomodado por el dominio del Paleta, que terminó por encima del travesaño. Ahora sí, sonriendo del todo, Ricardo Ferretti se iba satisfecho de ver los mejores 90 minutos del semestre, manteniendo el invicto y ascendiendo a la segunda posición de la tabla, por debajo de Guadalajara. Creo que hicimos un gran partido. Los goles pasan al segundo plano, lo importante era ganar hoy, conseguir los 3 puntos. Sí, la verdad que fue un partido donde todos nos sentimos a gusto porque el equipo viene de menor a mayor, viene dando pasos importantes y fuertes, y hoy creo que hicimos, se dio todo, hoy se dio todo, la verdad que el equipo jugó en un gran nivel. El 15 de septiembre el Tuca cumplió 2 décadas como entrenador. Hasta entonces solo había ganado 2 títulos de liga, un número que parecía absolutamente escaso, pero la acumulación de experiencia le dio frutos gordos y jugosos en los siguientes 10 años. Quizá pensó que podría festejar en Cancún, después de su enfrentamiento con Atlante, cuyo centro delantero era el Kikín Fonseca y su técnico Miguel Herrera. La sorpresa del huésped era Lambros Contoyanis, que formaba en la línea de 5 que extrañamente planteó el brasileño. Para nada iba a ser una velada tranquila, y los Tigres iban a estrellar con pared. Cristian Bermúdez lucía la 10 en la espalda como el referente del Potro, a la altura del nombre de Lobos. Ferretti ya se desgañitaba al minuto 5, y Moisés Muñoz tuvo que meterle las manos al tiro de Daniliño. El argentino hizo el regate de fantasía y cobró de izquierda, mas el bote le desfavoreció. Osvaldito también quiso la distancia, sin superar el muro. Tuvo otra chance en la izquierda, aunque ahora desvió la frente de un naranja. La pelona de Salcido no apuntó a la red, y luego de que una barrida cercenara la llegada atlantista, Jerónimo Amione recibió y giró, aprovechando el botecito para sacarse del sombrero un zurdazo de antología que Palos manoteó, pero no sacó. Sin duda uno de los mejores goles de toda su carrera. ¡Golazo de Amione! A la media vuelta.
Le pegó con la pierna izquierda. Imposible para Palos. Parecía mucho premio para el cuadro azulgrana, que ni antes ni después de la anotación fue mejor que los Tigres. No obstante, se plantaron con hombría para contener el tractor de San Nicolás. A Daniliño lo aventaron del camión, pero Mauricio Morales dijo juegue, y Muñoz le hizo caso, tirándose para ponerle la mano al de Buenos Aires. Lleno de confianza, tomó la lectura en el aire, y sin despeinarse la ganó. El silbante se hartó el Piojo y le fue a decir que le bajara los reclamos. El Kikín se convirtió en Iniesta con una filtración para Mione, cortado por Hugo con una gran barredora. Esa fue la última de la parte inicial. Ferretti realizó un debut que marcaría su legado con los de la U. Jesús Dueñas de Zamora, Michoacán, ingresaba al terreno de juego, iniciando una trayectoria de leyenda en el fútbol nacional. En un movimiento revelador, el que se iba era el de ascendencia griega con Toyanis, que además de este solo jugó otros 3 partidos con la casaca universitaria. Un triste estorbo, que jamás destacó. Con mucha suerte el novato taladró el área, pero ya en el punto de cal pateó emocionado y la voló. Además de pisotear a Muñoz, Herrera ya tenía sus años en los banquillos y decidió echarse para atrás, protegiendo el resultado con todo lo que podía. Lamentablemente su decisión, aunada a la pólvora mojada de sus contrarios, provocaron que los decibeles se fueran a cero. El tío Lucas infló un globito de regalo para Moy. Jerónimo fusiló un tortero en la grada. Las amarillas empezaron a brotar del pecho de Morales. Toledo amagó con techar al guardameta. Luego también Dueñas dio muestra de su multiaparición. Salcido se le fue con todo al que se quedaría sin medalla en Londres. Daniliño se quejó de un rozón del paraguayo Martínez. Jorge Hernández le ensartó los tachones completos a la pantorrilla de Lucas. Y como el auxiliar Santiago Baños le reclamó, el de camiseta azul lo fue a expulsar y se subió a la tribuna. En un tiro de esquina al 73, los legionarios atlantistas se fajaron debajo del arco, deteniendo la artillería que no dejaba de empujar. El Piojo desde el área técnica y Baños atrás de los barrotes miraban angustiados. Pacheco entró por Jiménez. La lluvia caribeña arreciaba en el Andrés Quintana Roo. La cámara brillaba con las gotas en el lente. Al recién ingresado lo mandaron a la lona y Herrera no lo podía creer. Pulido también se añadió a las estadísticas y entonces el autor de la victoria se fue al infierno. Bueno, más bien se fue al vestidor. Por una falta normal lo amonestaron y se envalentonó mascullando algún insulto, por lo que se indigestó de roja directa. De poco sirvió, en virtud de que Mancilla estaba sumamente errático y hasta reclamón. El camarógrafo ya no sabía qué hacer con las perlas que tapaban la visibilidad, y mejor nos enseñaron la camisa mojada de Herrera y el bigote escurrido del Tuca, consciente de que estaba perdiendo el invicto en la jornada número 9. El mejor ataque del torneo, con 18 goles, visitaba Nuevo León, en donde los esperaba la mejor defensa, con solo 6 recibidos. Los Jaguares de Chiapas también traían en la frente una estrella, por el liderato general, así que sería una lucha encarnizada por ganar la punta. Juninho regresaba de su lesión y ocupaba su lugar sin miramientos, mientras que Mancilla buscaba regresar a la senda del goleador. Para iniciar revolucionados, intentaron meterse a la recámara con larga serie de toques, pero a Toledo le robaron el caramelo. Junto al círculo central se barrió el Burrito Hernández, lastimándose como siempre en su atrabancada carrera, aunque tuvo suerte de levantarse sin ayuda, vigilado a la distancia por José Guadalupe Cruz. Lobos hizo toda la tarea, pero al final se la comió su perro. En el córner Ayala se reía con su ex compañero Gerardo Espinosa y otra vez Hernández se fue golpeado, ahora por el intento de chilena del Flaco. Después dejó solito a Daniliño, que hizo un recorte bonito, pero quizá innecesario, ya que Edgar Hernández la achicó tiempista. El brasileño se llevó un codazo terrible en el cuello por parte de Ismael Fuentes y se fue al piso casi que ahogado, pero pronto recuperó el aire con el apapacho del Doc. En el cobro Toledo le arrancó media vida al pasto. Los Tigres pedían penal donde no lo había. Franco Arizala le jugó al Ferras con la espalda de Ayala. Luis Gabriel Rey se saboreó la volea en el centro del área, mordisqueando al final. Tuca veía muy claro lo que sus jugadores no. Cristian Valdés no le quiso dar la bola al árbitro y la amonestaron, pero ni lo volteó a ver. También Jorge Rodríguez apuntó en el librito por disque fingir una caída por obstrucción. Al piloto ya se le había terminado el hechizo de delantero. En la tribuna un regio presumía su jersey de la Confederaciones del 99. Rey caló el primer poste de palos, estiró la pierna para evitar el cangurazo y su colega de blanco se puso de nuevo el antifaz de ladrón, robándole el gol a Lobos. Daniliño cabeceó picado y de inmediato se pidió mano. El colegiado se fue corriendo a revisar el VAR, pero luego recordamos que para eso faltaban 7 años, y vimos que nomás fue a revisar el vendaje de Espinosa y a entregar su vibrador descompuesto. De todos modos, la repetición reveló que no había mano. El que sí extendió los 10 dedos fue el joven Enrique, mas no la tuvo que tocar, porque la de Luis Gabriel se fue hacia afuera. Todos los suplentes brincoteaban en la tradicional calistenia, y desde ahí miraron fallar al de Mato Grosso del Sur, que no vio receptor en el centro y disparó por encima con mucha potencia. Un vistazo a las manecillas, la visual del silbato que era hora del final, y sin noción del tiempo y espacio llegamos a la segunda mitad. ¡Vámonos! Porque es sábado, hay fútbol.
y es la fecha 10 del torneo y están buscando el liderato. La U rugía con urgencia de asaltar la primera plaza, pero Hernández se las quería negar a toda costa, y el zambombazo de Jiménez acarició el lado equivocado de la red. La zancadilla de Álvarez provocó el cabezazo de Arizala y la recostada de Palos. Se quiso resarcir con su icónico recorrido, amague y disparo, que botó adentro del área, pero no se coló. Los técnicos vivían la pelea de sus respectivas esquinas. Aunque su posición no les permitía sentir el candor de la emoción, Lobos provocó más estremecimiento con esta picadiña digna de sí misma, solo que la puso por encima. El profe Cruz refrescó su ataque con Jackson Martínez, y luego el enésimo peloteo sobre la puerta chapaneca no se pudo concretar, sobre todo por el vuelo de Hernández, factor absoluto. El agobio local fue contestado con una filtradita de Edgar Andrade, otro de esos campeones del mundo en 2005, pero Palo surgió en modo tornado para mandar a volar a Rey. El chileno delantero no estaba jugando bien, y Ferretti decidió retirarlo para que jugara Pulido. En otra oportunidad, Jackson no dudó en tirar de primera intención, fallando esta vez. Los felinos del sur continuaban al ataque en los pies de los fantásticos colombianos, además de defenderse con un compacto bloque de 2 líneas de 4. Su portero también estaba en plan grande, con ganas de llevarse un puntito de tan pesada plaza. No obstante, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y porque la tiene Daniliño, rebote, Alan, otro rebote, Lobos, ¡gol! Tenía que ser el mejor de todos los jugadores quien anotara, porque Lucas Lobos le ha dado al equipo de los Tigres ese salto de calidad. Todos hacen lo que tienen que hacer, todos saben a lo que juegan, pero cuando llega el balón a él aparece el talento, la capacidad técnica, la visión de juego. Y sin embargo, con todo y que parecía un épico y bien merecido final, los felinos del norte acabaron entregándose a su propia muerte. Fue una tontería, en una jugada simple, de cero importancia. Salcido se la dejó más o menos comprometida a Hugo Ayala, que intentó abrir el balón, pero Japo Rodríguez se la quitó. Corrió como energúmeno con una conducción exquisita, acomodándose en el camino antes de batir a Palos y mandar a callar a la gente. Espectacular cierre de un partido sumamente parejo, pero que parecía destinado a oler a Tecate Light. Esa semana se anunció la contratación de otro reciente campeón con la Sub-17, José Pablo Tostado, al que las Chivas echaron por no querer estudiar la preparatoria. Su historia fue terrible, pues su padre y abuelo fueron asesinados en distintas cárceles, donde se encontraban por actividades ligadas al narcotráfico. El muchacho también terminó despedido de los Tigres e intentó retomar su carrera, pero jamás lo logró. No, todavía no se hace contrato, él se tiene que finiquitar el proceso ahí en Chivas, en la federación, para que lo quiten del inventario del Club Chivas, y lo que tenemos es un acuerdo de voluntades entre el jugador, Club Tigres y el papá. Y nosotros platicamos con el muchacho y tanto él y el papá están de acuerdo en venir y poder terminar aquí la preparatoria y darle una educación acorde a lo que quiere el muchacho en un futuro. Yo soy una persona que no sobresalí, no por mí, sino por las personas que alrededor del fútbol. Porque yo me di cuenta y yo me he dado cuenta que muchas veces en el ámbito futbolístico también es una mafia. Espectacular clima lo recibió en Tijuana para enfrentarse a los Xolos, protegidos por Cirilo Saucedo, ex de los Tigres que mantuvo a Palos mucho tiempo en la banca. Los de rojo querían hacerse grandes en su campo sintético, ya que no habían ganado ni una sola vez como locales. No olvidar que este fue su primer torneo en primera división. Fernando Arce abrazó cariñoso a Ferretti, igualado por Cirilo unos pasos después. Gandolfi y Lobos tiraron el respectivo volado, y tras las palabras motivadoras y los rituales, arrancó el partido. Egidio abrió para Arce, y el centro fue convertido en remate, pero Enrique activó los reflejos. Leandro Augusto deambulaba el terreno, y el turco Mohamed presumía su sastre. Daniliño perdió el balón, y Dairo Moreno disparó pronto y con bote, pero sin dirección. Lobos se sumó al área para servir a su atacante, solo que Gandolfi se quemó las piernas con el caucho para evitar. Las cámaras azteca captaron el poderoso calor que agobiaba a los atletas, aunque todavía no tanto como para que Damián le tocara Mancilla y Saucedo tapara, todo en fuera de lugar. O eso creímos hasta el 33, cuando pasaron la repetición lateral. También Lucas tuvo fe de que a la distancia la clavaba, aunque solo le tiró la torta a un espectador. Igualito le pasó la chilindrina, pero el balonero sí lo esquivó. Torres Nilo no tuvo piedad y de una patada acribilló a Raúl Enríquez, lo
lo que le costó irse apuntado. Idéntica situación para el rocoso Arévalo. De esa falta surgió el vuelo de Cirilo, que sirvió para echar fuera la intentona de Juninho. 25 minutos pasaron sin que alguno de los dos lograra acomodarse con certeza en la mitad del contrario. Enríquez tomó revancha del pelón número 6, con alevosía y ventaja sobre la espinillera, iniciando una seguidilla de silbatazos por faltas en todas las zonas del campo. En la última se quejaba mucho el cholaje de la mano del hombre en la barrera, pero Erim Ramírez fue muy claro al indicar que fue con la costilla. No hay duda de que era penal, por supuesto, solo que en 2011 las decisiones eran inapelables. Y cuando el fútbol parecía haberse extraviado en el aeropuerto, una recuperación de Salcido en el borde del área arrancó un desplegado de felinos, quienes no encontraban oposición hasta entrar en el rectángulo tijuanense, en donde Lobos cascó el primero del juego. El gol es amarillo y azul. El gol es de este número 16, Lucas Lobos, que al 40 se mete, aprovecha el ataque. Lo vemos en la repetición también. Justo en el momento lo encuentra. Él sí recibe bien y define de mejor manera. Engaña completamente al arquero Cirilo Saucedo. El golpe fue duro para los perrísimos del Turco, considerando que el tiempo se terminó sin que pudiera romper la piñata. Afortunadamente para ellos, este deporte tiene dos lados, y el segundo les favoreció. Sin que el sol decayera ni un poco, retornaron todos los protagonistas, incluyendo a Joe Benny Corona, un cholo de corazón. Arrancaron bien los de casa con un testarazo del compadre, y luego otro del mismo colimote. Sin embargo, ninguno de los dos estabilizó a palos. Después, Daniliño se acordó de estar jugando, con un toque al regazo de Cirilo. Su ex compañero de puerta andaba sumamente activo, recogiendo balones por aquí y por allá, mientras que Saucedo no se veía muy preocupado con las llegadas universitarias. Moreno se molestó mucho consigo mismo, luego de patear la pelota muy lejos del objetivo. Y aunque sí definió excelente la que tuvo en área chica con un globito, el abanderado hizo bien su trabajo y se lo anuló. El que ya era titularazo con el Tuca tuvo que entrar desde el banquillo para sustituir a Toledo, ya que el ex del PSV formaba por la pura jerarquía, y también porque en cada partido se veía mejor. Ferretti parlaba pulido, Arce mandó un cañonazo que Palos desvió como pudo, y a continuación le pateó al ángulo, mas el alto portero le volvió a expulsar. Mancilla tuvo su última oportunidad en una correteada donde llevaba amplia ventaja, pero Javier Yacuchi logró despejar. El argentino falleció el pasado mes de mayo, por culpa de una rara histoplasmosis, cuando era auxiliar de Mauro Herc en Querétaro. Que descanse en paz. El chileno se fue de la cancha para darle 20 minutos al de Ciudad Victoria, en lo que la hinchada de Tijuana alentaba con maquillaje de cuerpo completo. En los cielos batalló Palos para tocar la pelota, y no es que la haya mandado muy lejos. Arce reclamaba airado una falta en los linderos, y en el contragolpe el joven Pulido no supo controlar sobre la cancha artificial. Saucedo le salió bien y lo trastabilló, así que el tirito no llevaba fuerza, y otra vez Yacuchi fue el salvador. Desde el tiro de esquina parecía llegar el 2-0, pero otra vez Alan se quedó con las ganas por culpa del travesaño. Con los corazones palpitantes, Leandro zorrajó la esférica en 3/4, para que ahora sí el portero de los Tigres desquitara el sueldo con todas las de la ley. La que sí no te esperaba sea la entrada de Armando Pulido Izaguirre, hermano del mismísimo Alan. El mayor de la familia tuvo una carrera mucho más discreta y austera que su carnal, jugando hasta en Grecia, pero retirándose pronto. Sin mayores incidencias que los corajes de Mohamed, el ingreso de Rivas y la presencia del emperador Suárez en los palcos, se desvanecía la jornada 11. Todavía Álvarez pudo matar a los cholos, sin embargo se le apareció una muralla inamovible que le paró las intenciones, y además le dio el último shot de ilusión a la perrera más grande del mundo. El del empate llegó por culpa de Alan Pulido y sus ganas de ayudar a defender. La falta la cobró el 10 y se la puso su capitán Gandolfi, quien solo y su alma nomás tuvo que estirar el patín para echarse el punto a la bolsa, aunque eso sí, en fuera de juego. Este era un golpe durísimo para Ferretti y sus muchachos, que dejaban escapar otra victoria, que podían oler muy de cerca, y cuyos propios errores se echaron a perder. Cosas de fútbol, o sea, no es una cosa que debemos de ahogarnos en un vaso con agua. O sea, el sentimiento del equipo es de tristeza, de no poder mantener el resultado, y da la casualidad que en los últimos 2 partidos así sucedió. El Pumas líder con 3 triunfos consecutivos se subió al avión para volar a la capital neolonesa, en donde los esperaban unos Tigres disminuidos, pues Toledo se lesionó por un par de semanas y Torres Nilo fue suspendido por acumulación de amarillas. Aunque Cruz Azul y Santos superaron e igualaron respectivamente a la UNAM, la jefatura del campeonato se definía en Monterrey esa misma noche, y por supuesto nuestros protagonistas la querían hacer suya. En esta ocasión, como casi siempre, el talento de Lobos fue el gran responsable. Antes de los goles, Palos se vistió de frac con un recorte épico, pero se tardó años en despejar y Martín Bravo llegó a robar. Solo la suerte le sonrió cuando Rantia tocó suavemente.
Cortés hizo una recepción y túnel llenos de esperanza en el futuro, aunque su tiro a portería fue más premonitorio de lo que le esperaba. Luis Fuentes sacó como pudo un centro largo y el Picolín miraba angustiado el balón rosado, sin que pasara algo importante. Fuentes andaba acelerado y se lanzó de tijera para cortar la llegada de Lobos, muy inteligente en su intentona, que sería esencial en los minutos siguientes. Para empezar, esta fue la llave y que abrió la cerradura. Claro que fue el genio que portaba el número 16, que alguna vez le perteneció al Diablo Núñez, otro histórico de la institución, pero que quedaba lejano en el tiempo comparado con el nacido en La Plata. Golazo con todas sus letras. Salcido, cada vez más cómodo en la media, se animó con un escopetazo picoso, atajado por el Palacios número 1. Pero aunque seguía viendo fijo en otro tiro de esquina, nada pudo hacer para evitar el de Juninho después de una serie de rebotes, además de un desvío en el tobillo de Fuentes, que para nada tuvo su noche. Cortés intentó imitar al primer anotador, pero un topo salió a tomar aire y lo hizo resbalar en el cobro. La caída salió muy cara. Eso porque Daniliño salió como alma que se lleva al diablo en el lado derecho y luego se clavó en diagonal para ceder a Mancilla, concretar la goleada y activarle los tics a Memo Vázquez. Danilo Verón, cede la pelota, ¡gol! ¡El tercero! Los Tigres goleando a Pumas, 3-0, Mancilla. Desafortunadamente, Lucas Lobos ya no pudo continuar por una leve lesión, así que se intercambió con Pulido. De inmediato se acompañó de tacón con Manolo Viniegra, cuya fuerza de espíritu lo empujó hacia adelante con el balón controlado, tocando por debajo del portero Unamita. 4-0 en 40 minutos, que apestaba una goleada más grande, aunque el segundo tiempo no prosperó. Todavía dio tiempo para el cabezazo de Álvarez que Palacio sacó, y el que también salió fue Juan Ramírez por Netzalí Teja, muestra del hartazgo del pupilo de Ferretti. En su retorno de vestidores, Fuentes pelaba los ojos como planificando lo que estaba por hacer, y de las escalinatas surgieron los hombres rivales. Lalo Herrera entró de cambio a ver qué podía armar. Damián se enredó con el pelonero Teja, y luego se fue a vengar. Por ahí del 52, el 14 de los Pumas cumplió su cometido, llegándole por detrás a Pulido, en una falta digna de amonestación, y por supuesto de expulsión, para un jugador sumamente longevo, que a la fecha de publicación de este video sigue jugando para el Club América. Memo Vázquez Jr. por supuesto que no lo podía creer, pero era claro que sus futbolistas ya estaban con las mentes en el pedregal. Pacheco platicaba con Tuca, a ver si ahora sí se afianzaba como el estelar, mientras que Mancilla se iba a descansar. Los rostros de la pasión detallaban el sufrimiento de los capitalinos y el goce de los norteños. Tigres se dedicó a pasear a su mejor amiga de norte a sur, y Pulido quería reponerse de los errores en Tijuana, sin que el Picolín le ayudara. Ayala tal vez debió irse expulsado por su plancha en el costado de Cortés, que sufrían de Masía. El tamaulipeco buscaba dañar a como diera lugar, pero entre el Chispa Velarde y el otro Picolín se lo impidieron. El brasileño sabía que absolutamente nada le pasaba al cotejo, pensando en darle juego a Acuña, pero como Juninho pidió salir, lo echó para atrás. Contoyanis fue el que entró, sumando 3 cambios de Tigres por cansancio o lesión. Justo entonces los Pumas descontaron en el tanteador un espectacular remate de Herrera para uno de sus 57 goles con el equipo. Muchas críticas le llovieron a los anfitriones por bajar el ritmo de forma importante, permitiendo que un equipo diezmado y aniquilado pudiera tomar un poco de oxígeno. Por cierto que fue el de origen griego el que se dejó ganar en la marca. Volver a vencer aquí en nuestra casa y ahorita tenemos toda la semana para trabajar y hacer un buen partido viernes. Igualamos la intensidad de juego y mantuvimos gran posesión de balón, atacando muy bien por los lados, como nos pidió Tuca, y conseguimos hacer un gran juego. Sin Lucas Lobos por descanso, el líder de la competencia vestía de camiseta blanca con motivos amarillos y azules, en una combinación que no se veía desde 1996. Al 10, Daniliño falló una infame con el marco abierto, y más tarde Federico Vilar hizo una tajada de circo, en la que Pulido le arrebató al brasileño. Al arranque del complemento, Morelia se arrimó tanto como en este remate espantoso de Rafael Márquez Lugo, que quién sabe cómo pudo fallar. No fue la única, si consideramos este intento con el ángulo cerrado. Quien sí logró rajarla de aire fue Miguel Sabá, que dejó parado en 2 piernas al portero Palos. La monarquía no tuvo piedad del felino, y a 3 del final se internó en su guarida, en donde Torres Nilo pateó un exagerado Joao Rojas. La pena máxima sí se marcó, y como el cobrador se llamaba Jaime Lozano, iba a ser muy complicado que no lo anotara, por lo que a pesar de que el cancerbero aguantó hasta las últimas, ni siquiera intentó tapar. Era apenas la segunda derrota del semestre, pero una muy dolorosa, ya que en la siguiente fecha les tocaba vivir el clásico regiomontano número 94, que no ganaban desde la apertura 2008. Con el volcán a repletar, con sus más de 40,000 almas, que
que probablemente pagaron sobreprecio en la reventa, los eternos rivales se volvieron a encontrar. Vucetich y Ferretti se abrazaron con los flashazos rebotando en sus rostros. Luis Pérez dio un mensaje para concientizar sobre el cáncer de mama, y Lucas Lobos complementó las líneas antes de que se entonase el himno nacional mexicano. Rayados también venía de perder, ellos por 3-0 contra el América, por lo que estaban muy complicados en camino a la clasificación. Sin embargo, entre semana agarraron vuelo al vencer 2-1 a Seattle Sounders en Conca Champions. Y va a ser un partido bien complicado para los Tigres, que tendrán que buscarse caminos entre un compacto y clásico planteamiento del Rey Midas. Se aproximaron primero con un tirito de Damián que se enchuecó en el trayecto. Pronto Jonathan Orozco se cambió los guantes, haciendo todo el tiempo que quiso. Humberto Suazo tuvo una corta charla con Paul Delgadillo. Y sin más, Torres Nilo fue el primer amonestado, tras la nueva falta sobre el Chelito Delgado. Salcido también fue tumbado y solicitó la amarilla como quien no quiere la cosa. Lobos trató la distancia, huyendo la esférica por encima del travesaño. Después de un taconazo exquisito del capitán, Piloto le filtraba bonito al enano, pero el ex de León bajó a defender correctamente. Entre 5 mordisquearon a los delanteros auriazules hasta sacarles el balón, pero les duraba muy poco en los pies y sus anfitriones eran los amos del juego. El de Ocotlán tiró una florecita para poner serio al que se fue a pintarrajear, y nada indicaba que se fuera a modificar el script de este largometraje. De todos modos, Vinegra se caló con la izquierda, sin éxito. Lucas se lució con una ruleta de los Zidane, y el tercer disparo fue del mismo Quito, aunque ahora sí fue entre los postes. Monterrey se apareció en el partido con la corretiza de Sergio Santana, que sin embargo pateó arriba de la cabeza de Palos. En esta pelota parada que se veía muy peligrosa, Salcido no logró desviar más allá de las manos de Orozco, tocado de los hombros, pero efectivo como casi siempre. Buse sudaba la gota gorda con lo que estaba observando y se puso a platicar de tácticas con Walter Ayoví y Neddy Cardoso. Con la pura cadera y poquito tacón, Jiménez destrozó a Santana, mientras Damián quería seguir incomodando al lastimado, que también se recostó a la izquierda para tapar a Mancilla, justo sobre el pitido intermedio. En el otro lapso tampoco hubo emociones fuertes. Arrancó con el frentazo del surgido en las Chivas y el resopleo de Ferretti. La chilindrina comprendía que el Spider se resentía con cada balonazo, pero ni el balazo lo movió de su lugar, idéntico al de Lobos que desvió a Basanta por el medio del área. El que debió anotar, pero calculó mal, fue el chileno, quien levantó la pierna un poquito después de lo requerido. Ya en la marca del 60, Chupete se le dejó ir a Damián, que cayó con todo su peso encima de la pata derecha, lo que le sacó de este y los próximos 2 partidos, según lo reportado al final del derbi. El chileno sin pelo asistió a Santana, provocando algo de peligro, cancelado por la bandera del asistente. La Gacela volvió a protagonizar cuando se atravesó en el camino de Ayala y fue pateado en el zapato, lo que era un claro penal, ignorado por Delgadillo. Sí, ya está. Mira, en la primera toma me parece que no lo tocaba, pero en esta segunda repetición es una realidad. Sin detenerse a pensar, el argentino de Tigres quiso cruzar y la expectación del estadio no disminuía ni un poquito. Desafortunadamente no tuvo recompensa. De los 93 clásicos jugados hasta entonces, solo 7 habían terminado 0-0. Después de este 22 de octubre de 2011, la cuenta llegó a 8. En los 20 minutos sobrantes, los dos peleadores se dedicaron a caminar el ring, rodeándose mutuamente sin tirar jabs, ni mucho menos ganchos. El hombre lobo se fue por Ayoví, Orozco era la gran figura de la tertulia, y su manotazo sobre Daniliño lo reconfirmó, sin contar que iba muy al centro. El Tuca miraba de aquí para allá, Vucetich ya veía de cerca la orilla, Palos achicó obligado por el cuerpo arbitral que no marcaba el fuera. Lobos tampoco pudo dirigir al blanco. Salcido le puso el pie a Suazo. El tiro libre salió zumbando la horquilla. Al flaco le pitaban a favor, una que pudo ser al revés, y la última acción se fue para afuera, decretando la decepción generalizada. Tigres fue dominante, yo creo que todos los que están aquí están de acuerdo de que sí. Que Tigres fabricó por lo menos unas 2-3 oportunidades también. Que nos faltó puntería, igual. Su accionar siempre buscando los espacios, sabíamos que cerrando los espacios le va a costar y en ese aspecto pues tenemos que hacer el juego que nos convenga a nosotros. Desafortunadamente, el gris empate a ceros no ayudó a levantar los ánimos de la plantilla, que con caras largas se trasladó a Guadalajara para medirse con el rebaño sagrado, que tomó el primer puesto y no lo soltó hasta el final. La historia no comenzó bien para los Tigres, pues apenas al 4 Salcido se dobló terriblemente el tobillo y tuvo que abandonar el campo. Obtuvieron suerte a la media de juego, ya que el Cubo Torres anotó un gol en su puesto fuera de lugar, por lo que fue anulado. No obstante, Viniegra perdió la concentración y le dejó los tacos a Marquito Fabián, aunque no lo conectó. Se fue expulsado por dar o intentar dar. El gol del gane fue para Alberto Medina,
que sacudió el polvo de la telaraña con un brutal pelotazo al ángulo superior izquierdo. Golazo para sellar la tercera y última derrota de los personajes principales en nuestro cuento, que de pronto cayeron hasta la sexta posición y solo por su mejor diferencia de goles no se fueron más abajo. Urgidos de un buen resultado, los dirigidos por Ricardo Ferretti regresaban a su cueva para ver llegar a los Santos de la Laguna en el enfrentamiento profético del torneo. Sin Salcido por los próximos 10 días y con Toledo haciéndole compañía en el hospital, la lateral derecha le perteneció a Fernando Navarro y la media cancha Alberto Acosta y Jesús Dueñas, titular por primera vez en el equipo. Eso porque a pesar de que su directiva apeló la expulsión, Minegra se mantuvo suspendido, a diferencia del Guti Estrada, al que echaron contra América, pero sí fue perdonado. Se guardó un minuto de silencio en honor a la suegra de Daniliño. En los primeros instantes no hubo algo más emocionante que el peinado de Ludueña y la toma del maestro Galindo mordiéndose el labio. Osvaldo Sánchez tomó la bala de Mancilla en 2 tiempos, y nomás uno le costó el de Acosta. Lobos también aulló a la distancia, pero muy rodadito. El que sí se tuvo que arrastrar fue Palos, que corrió para anular la llegada de Cristian Suárez. El portero salió un poco tocado y fue atendido con velocidad. Danilo Verón Bayros presumió su nueva calvicie, pero no un buen centro. Y cuando Juninho pateó portería, Carlos Morales retomó su cabeza contra el balón, como todo un valiente. Acosta andaba muy activo al frente y con la diestra se apuntó en la lista de tiradores, sin encontrar la red. En medio campo, Lucas y Baloy chocaron fuerte por accidente. El andino se vistió de torero sin que el centro sirviera de algo. En el otro costado, Darwin Quintero reventó con la parte interna, mas voló fuera de la portería. Mancilla se quejaba de un empujoncito, pero su compañero mejor intentó hacer daño, así que se puso de pie y volvió a encender la llama de la emoción. No obstante, fue Quique Palos el que se metió a robar a la casa del científico, que ni aprendiéndose la periódica pudo anotar. Tremenda tajada del aguascalentense, que valía por 2. Y es que en la siguiente jugada la defensiva de la comarca se machucó solita. Tras la filtrada de los 3 dedos de Lobos, Daniliño punteó y Santiago Hoyos le hizo el honor a su apellido, agujereando su red. 361 minutos sin anotar gol fue el récord alcanzado por los universitarios, sacudidos por fin de tan asquerosa maldición. Por culpa de las repeticiones, apenas si pudimos ver el nuevo chique de Palos, que era el faro que los estaba guiando a la victoria, con la luz de sus guantes. Lástima que el foco de pronto se le fundió. Navarrito, que nomás no lograba hacerse de un puesto en el 11, se tiró en el verde con cierto dolor, por lo que el carrito lo fue a recoger y se marchó entre lamentos. Todo indicaba que el tanto fue en el mejor momento, antes de descansar, pero con la confusión de la lesión y la tardanza en la entrada de Rivas, el balón voló hacia el 13 albiverde, que no tuvo inconvenientes en ganarle en el aire al guardameta local, quien se fue de vacaciones por el Día de los Muertos, opacando absolutamente todas las buenas movidas que tenía hasta entonces. Ahora sí, se empató, gol. Ahí está, llegando Suárez, ganándole la salida al hombre que habíamos estado diciendo andaba muy bien. Aquí pierde un tiempo en la salida y Suárez le gana la pelota y cabecea un marco donde ya no había nadie. El cachetadón sí que los dejó aturdidos, pero tuvieron la buena suerte de irse al vestidor a retomar confianza, sobre todo la de Quique. El contraataque fue fugaz y vertiginoso, con la combinación de sudamericanos. Sin embargo, se canceló por posición adelantada, bastante apretada. El tosco bailoteo de Acosta terminó retrasado para el chueco tiro de Dueñas, y enseguida el Guti se le fue encima al joven, sin lastimar. Ese balazo lo expulsó San Osvaldo con la mano, misma extremidad usada por Estrada para detener el centro adentro de la geometría equivocada. Mas Pérez Durán dijo que en él. El arquero de Santos fue a armar la bronquita, pero se cobró enseguida, y aunque jugaron, reanudaron los forcejeos insensatos. El porranquino giró como pocos para enfrentarse al ex de las Chivas, que le estorbó como dictaba el manual. Ludueña apareció al fin con una vaselina para Suárez, que quizá debió ir a portería, pero decidió recentrar. Como Superman voló del brazalete, y con enjundia Santos se volcó enfurecido. Sin embargo, el bazucazo del Carichivo no perforó a Palos, al contrario, pareció pegarse como un imán. Volcado como el nuevo lateral derecho, Ayala quedó en horizontal por la barrida de Osmar Mares, que de paso le dobló el tobillo a 45 grados y lo dejó con extremo dolor. Se recuperó, pero acabó renqueando. El 3 veces mundialista tuvo inconvenientes para retener la ranita de Acosta, y después de que Suárez se viera envidioso, Mancilla fungió de extremo por derecha, ingresando al rectángulo grande y trazando una raya de fuego para ver quién la empujaba. Fue el Josh Acosta, premiado por su entregado partido. El futuro del joven no fue tan brillante, tristemente, rebotando de uno a otro club. A la fecha de publicación de este video, no tiene equipo y el retiro huele inminente.
En la llegada post-gol, el árbitro fauleó a Dueñas, pero no quiso pitar. Jesús Escobosa entró en el puesto del Chema Cárdenas y en el área chica Rivas cabeció en vertical, sin grandes problemas. Daniliño se acordó de atacar con un tiro elevado. Pulido tuvo su enésima oportunidad de jugar. Lobos la quería definir como mago y no pudo. Ludueña soñaba con el 2008, mas luego despertó en 2011. La Palmera se lanzó a robar y quedó muy maltrecho por el pisotón de Suárez. Las banderas revoloteaban con felicidad y la entrada del ya vilipendiado Edgar Pacheco marcó el final del partido. Grato resultado para la U, que dejó en 3 los juegos sin ganar. Y la gran mayoría de veces Tigres siempre busca un gol para después saber manejar, y aparte en ese sentido ellos tienen muy bien entendido su forma de jugar. Siento, sin temor a equivocarme, que el partido estaba para un empate quizás. Ellos aprovecharon las únicas 2 ocasiones de gol que tuvieron, nosotros por ahí generamos 2, 3 o 4 y no las pudimos concretar. El objetivo para el cierre del campeonato era llegar lo más arriba posible, y el Puebla de Sergio Bueno era la víctima perfecta. Los primeros minutos bajo el cachondo pasto del Cuauhtémoc fueron de toma y daca, pero hasta el 26 aperturó el marcador gracias al centro preciso de Lobos para Jesús Dueñas, que celebraba su segunda titularidad con el primer gol de toda su carrera profesional. No obstante, el complemento fue absolutamente enfranjado, con Duvier Riascos como figura principal. En su primer intento hizo trabajar a Enrique a primer palo y levantarse a los 2 entrenadores. Luego el portero de los Tigres se andaba quedando en su salida, mas alcanzó a resolver. La culebra se revolvió para rematar una rara y suave chilena. En otra aproximación, Luis García se estrelló con la saga felina y el mismo español quiso con la cabeza, pero no andaba fino. Lobos quería dejar solito a un muy lento Mancilla, previo al retorno de Salcido en el lugar de su sustituto goleador. En ese mismo tiro libre de Pineda, Palos volvió a dudar, sin tener mucha bronca. Los libres y locos agitaban los trapos, como para hacerse ventisca, y en un azulejo Pulido se giró para probar al monstruo Álvarez, ejecutor de una buena tajada. No hubo más. Con uno de esos gestos bien extraños de los árbitros de principios de los 2000s, Jesús Fabricio Morales indicó el final del torneo regular y con ello la calificación a liguilla del cuadro del norte. Los Tigres acabaron en la tercera posición, bastante buena si consideramos las subidas y bajadas después de su visita a Cancún, pero algo extraña pensando en el buen fútbol mostrado a lo largo de las 17 jornadas. El rival para cuartos de final era el Pachuca, ya sin Miguel Calero, retirado en septiembre por culpa de la trombosis que sufrió y que a la postre le quitó la vida. En este canal ya hemos realizado un homenaje al Cóndor, que puedes encontrar en la descripción de este video. La fecha FIFA interrumpió las emociones de la liga, por lo que tuvieron que jugar un amistoso contra Correcaminos en las instalaciones de Suazua. Mientras tanto, Hugo Ayala y Torres Nilo vieron desde el banquillo nacional el gol de Salcido contra Serbia, muy temprano en el juego de preparación en Querétaro. El otro fue a la cuenta del Chicharito Hernández. $80 autobuses trasladaron a 8,000 aficionados desde Monterrey hasta Hidalgo, en una invasión felina a la tierra del paste, con ganas de tomar venganza de esas 2 finales de inicio del siglo. Como era aniversario de la Revolución Mexicana, se volvió a reproducir el himno a todo volumen, y entonces comenzó la liguilla. Fue Lobos el primero a empatear con el empeño. Suertudo los Tuzos de que le salió un poquito elevada. Piloto Jiménez caló al joven arquero, que tenía que llenar el lugar del colombiano, e hizo lo que pudo. También el argentino andaba encendido y con ganas de avasallar, ahora con el mini recorte que le abrió el espacio. Lástima que se fue, besando el vertical. Elías Hernández tiró fácil para Palos, como amagando con responder, pero 4 minutos más tarde el recuperado Damián Álvarez hizo su conocida acción por su lado, tocando para que Héctor Mancilla marcara su 12º gol sobre el Pachuca en su paso por México. ¡De Mancilla! ¡Gol de Tigres! Vean el centro, y solo Mancilla como maestro gira el cuello, remata martillazo. Mauro Cejas se tendió para ver si podía batir al tamaulipeco, sin lograrlo. Igualito que Félix Borja, que vio al cancerbero volar y tapar en el rebote. Los locales, que parecían visitantes, estuvieron cerca de igualar con el derechazo precioso de Héctor Miguel Herrera, aunque los dioses del fútbol no estaban de su lado. Ya en el segundo tiempo, Lobos quiso sorprender por encima y no le salió por los pelos. Los patrocinados por Gamesa recuperaron la memoria con un centro de Ayoví, que Esqueda peinó, solo que su cabellera la envió al travesaño. La desgracia invadió la barcaza norteña, cuando el Sasa se barrió con los tachos por delante, y a pesar de recoger las piernas, Delgadillo lo mandó a bañar. No obstante, el juego bonito de los del Tuca manoseó el área pachuqueña,
pero fue tanta la cáscara que acabó por no entrar. Velázquez no tenía descanso, y otra vez el 16 lo hizo volar con una pelota que caía en picada, abollando el latón. El que sí la tocó fue Enrique Palos, que recuperaba su mejor forma en el momento más importante. El paleta pudo empatar otra vez con la testa, y otra vez falló en la dirección, por lo que a pesar de la repartición de puñetazos, los Tigres ganaban la ida y respiraban tranquilos para cerrar 7 días después. Hay que salir con lo que es la ventaja de un gol nada más. Bueno, para el partido del domingo el equipo está bastante concentrado, está preparado. Por primera vez en los torneos cortos, los Tigres jugaron un partido de liguilla en domingo en su estadio universitario. Lo harían sin Salcido, pues la comisión disciplinaria no le perdonó la expulsión. Poco importó. 45 minutos le fueron suficientes al 2 veces campeón de México para finiquitar la eliminatoria. El primero fue para Viniegra, que entró como un toro para embestir el centrazo que le envió Lobos. Ahora Pachuca requería de 3 goles, así que el pase a semifinales estaba a la vuelta de la esquina. El patrullero lo intentó con un zurdazo distante, sin embargo Palos le puso gasolina a sus piernas y se impulsó para evitar el del empate. ¡Qué bueno! Pues al 25 los polvos mágicos se esparcieron por todo el volcán. Recorta Lobos, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar. ¡Gol! 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 Uno de los grandes jugadores en este torneo, no sé si el mejor, y en varias campañas del lado de los Tigres, Lucas Lobos termina metiendo el gol con esta facilidad. Después de tan brillante joyita era inevitable pensar en la siguiente ronda, lo que solo sumaron otro al marcador global. Lo anotó Damián Álvarez con una capacidad magnética espeluznante, pisoteando y arrastrando el balón, pero también el orgullo de sus ex, que rendidos en el pasto miraban el festejo a lo You Can See Me de John Cena. Excelente portada para el día siguiente. Todavía antes del descanso, Ayoví se sumergió en las profundidades de la defensa, pero falló a la hora de definir. En la misma portería vimos a Mancilla quedarse corto en el intento de cerrar la pinza, y en el círculo central el joven HH se fue expulsado por doble amonestación, lo que terminó cualquier tipo de competencia. Todavía Costa quería el cuarto de la noche, pero como no entró, Francisco Chacón silbó el final del partido. En una fase final algo desabrida, donde ya estaban eliminados los favoritos Chivas y Cruz Azul, el Tigre se erigía como el aspirante más firme a llevarse el trofeo de la Apertura 2011. Pero antes le quedaban otras 2 aduanas por superar, una de ellas bastante incómoda para el Tuca Ferretti. Presidente del Club Toluca, y que 3 personas que fueron consignadas al Ministerio Público para investigación, por lo que me dijo el licenciado Lebrija, y ustedes tendrían que corroborar con él, es que hubo ciertas pancartas con amenazas al licenciado Lebrija y hacia mí. Y estas 3 personas involucraron a Saturnino. Jóvenes que estaban repartiendo los panfletos y según lo acontecido dijeron que había sido, ya está en el acta obviamente correspectiva ahí en el Estado de México, hay una procuraduría, que había el que estaba atrás de todo esto el señor Cardoso y su señora. Esta añeja y bochornosa historia de los panfletos con amenazas de muerte patrocinados por Pepe Cardoso y su esposa fue retomada porque el ídolo toluqueño resultaba ser el técnico del rival en turno, los Gallos de Querétaro, que ya habían despedido a Gustavo Matosas. Por supuesto que no hubo abrazo fraternal para dejar atrás las rencillas, y hasta la fecha todo sigue igual. Desafortunadamente el partido no correspondió a los roces de la previa. El Bofo Bautista se anotó, aunque se lo anularon por fuera de lugar, y el corajudo de Bueno reclamó como si fuera último segundo, actitud que no dejó atrás en ningún momento. En la segunda parte fue el capitán Gallo el que complicó un poquito a Palos, pero no mucho más. Finalmente el pase a la final se concretaría en San Nicolás de los Garza. La presión pues es cosa de todos los días, de todos los momentos, y nosotros buscamos manejarla de la mejor manera posible. Y va a haber una presión para nosotros como para ellos en el próximo partido. Esto es indudable. Es como una guerra. Vamos a hacer fiesta hoy, vamos a hacer un carnaval. Venimos como si fuéramos una guerra. ¿Cómo andan los soldados pintados de verde? Pues nosotros tenemos los colores en el corazón y en la piel. Es un amor inexplicable. Todo mi querer.
Es mi pasión y esta temporada pienso que es la buena para quedar campeones. Porque bueno, estoy lastimado y deseaba jugar, pero vamos a estar ahí arriba. Es una distensión del recto y por eso el cuerpo técnico decidió no arriesgar nada. Y primeramente Dios saque ese resultado y podamos estar en la final. Al más puro estilo del Tuca, el Diablo Mayor encerró a sus polluelos para tratar de esquivar la lava del volcán, pero las ansiedades de la tercera eran más fuertes. Una volea cantada se fue silbando a la izquierda de Liborio, que también recostó para recoger el tirititito de Damián. Una de las más claras fue para Viniegra, que se relamió los bigotes en la botadilla, mas el despreciado por Guadalajara arrebató. No obstante, cuando no se veía cómo los futbolistas neoloneses pudieran bailar con las redes, un rival les hizo el favor. Su nombre era Manuel López Mondragón, que en sus 18 años como profesional solo hizo 2 goles, uno con la playera de Veracruz y extraordinario remate con la frente para batir al de los guantes. Lástima que era la portería equivocada. En el complementario los tigres sacaron las garras para desplumar al gallo, que como pudo se defendió, pero una mano casi accidental les otorgó un tiro desde los 11 pasos. Desafortunadamente Mancilla no logró engañar a San Liborio, que disfrutaba su prime como guardameta, muy corto por cierto. Y como ya los queretanos estaban jugando para hacer ganar a la localía, hasta su presidente Zlatko Petricevic se puso la auriazul y celebró con la tribuna. Irreal. Creo que se lo merece la gente, ¿no? La verdad que no tenemos nada con qué pagarle. Sí que tengo que reconocerle ese esfuerzo. Así que bueno, ahora a nosotros, bueno, tratar de disfrutarlo, pero ya también pensando en la... Solamente se escuchó una voz, la de los Tigres. Pero hoy, el volcán duerme solamente para ser despertado una vez más el próximo fin de semana cuando reciba a los Santos en la gran final del fútbol mexicano. El Club Santos también disfrutaba el inicio de sus mejores años, luego de conquistar el Clausura 2008, pero perdiendo las 2 finales del 2010 contra Toluca y Monterrey. En esta apertura 2011 amarraron la 4ª posición de la tabla general con 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas, una de ellas contra los Tigres, como bien recordarás. En cuartos de final les tocó jugarse la vida contra los fuertes Jaguares. En la selva chapaneca, Baloy y Peralta pusieron el 2-0 en 32 minutos, pero en los últimos 7 más el descuento, Jackson Martínez y Franco Arizala rescataron el empate. La vuelta en Torreón también fue algo complicada con el descuento del colombiano, pero fueron más los de Darwin y Ludueña para avanzar a semifinales. Ahí el Morelia ganó 2-1 en el Coloso del Quinceo, con uno del Jimmy Lozano y otro de Gerardo Lugo, pero con el de Oribe al 83, ese gol de último suspiro les permitió regresar a casa con algo de mayor tranquilidad y parecían resolverlo con el penal del Chato Rodríguez, sumado al doblete de Cristian Suárez. No obstante, Ángel Sepúlveda y su par de ases en 12 minutos encendieron las alarmas, pero ya no les alcanzó para pasar del 4x4, y así los laguneros avanzaron a una final norteña que se avistaba muy pareja. Sin embargo, tanta fe tenía el Tuca en sus jugadores que prometió rasurarse el bigote en caso de convertirse en campeón, igual que lo hiciera con sus Pumas 2 años atrás. La previa de la final estuvo marcada por la presencia del ejército a las afueras del territorio Santos Modelo, por razones ya explicadas en líneas pasadas. El jueves 8 de diciembre a las 20:30 horas, guerreros y felinos se volvieron a encontrar para celebrar el partido número 50 entre ambas instituciones. Los locales se tomaron la foto de 11 y luego de 40, pues se les amontonaron los colados. La visita no tuvo tan mala suerte, mientras Oribe Peralta estiraba los músculos del cuello y Lobos esperaba la llegada de Osvaldo para ejecutar el volado. El Chato Rodríguez se paseaba sin conocer lo que estaba por hacer, y después del saludo del banquillo universitario y las convenciones de los dos combatientes, inició el penúltimo juego de la competición. Al Cepillo le dieron vajilla luego, y del otro lado Suárez se quería meter hasta el cuarto de lavado, pero Juninho se le barrió con prontitud. Ferretti estaba sentado muy cómodo en esas sillas de cine. Viniegra casi le deja un tatuaje en la cara a Rodolfo Salinas, y al ecuatoriano le llegó un bonito balón filtrado que desperdició con un champurrado tirito. Apenas transcurrieron 7 minutos 19 segundos cuando Mancilla le pasó complicado a Damián Álvarez, quien la jaloneó para tirar por el barranco al Guti y definir con una calidad 2000era espectacular, que significó el inicio de un legado eterno para los Tigres de la UANL. ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo de la Universidad Autónoma de Nuevo León! Lo hizo Damián Álvarez. Un gol que podría ser histórico. Falta mucho por aquí. Aquí en el territorio Santos Modelo comienza a crecer la ilusión de Tigres. El gol de mi vida, sentenció la Chilindrina después del partido,
entendedor de lo que acababa de hacer. Los comarqueños quedaron pasmados, pálidos, como una pesadilla de la que no podían despertar. En lo que a ellos se les atoraba el chilaquil, Salcido caló a su excompañero de selección, que midió bien el bote y la mandó a la esquina. Tuvo que ser el hermoso Peralta el que respondiera por su equipo, jalando el gatillo con su botín izquierdo, uno que jamás fue menos poderoso que el derecho. A continuación Lobos se la dejó de fantasía a Damián, que pudo hacer un doblete asesino, mas decidió largar la agonía santista. Por accidente Suárez le pegó en la cabeza a Torres Nilo, vigilado en la tribuna por Misael Espinosa. El cobro de falta y posterior pase no lo vimos, pero sí miramos a Ferretti sufrir por el regalito al rival. Lucas veía el pan en las manos de Osvaldo, que salvó como pudo en su lance, justo antes de que se le subiera al muerto a toda su escuadra. Fue por culpa de Juan Pablo Rodríguez y un poco de Paul Delgadillo. Y es que en un intento de despeje, el ex del Atlas dejó la pierna levantada y le enterró los tachones en la entrepierna a Viniegra, en una acción que en nuestros días sería roja segura, pero que en ese entonces normalmente no se consideraba así. Sin embargo, el silbante no dudó y le mostró la cartulina color de la sangre, dejando en absoluta inferioridad al cuadro albiverde. El maestro Galindo dio sus indicaciones lo mejor que se le ocurrió, pero el destino estaba escrito y no sería brillante para él y los suyos. Tentando su suerte, Estrada barrió por detrás al entregadísimo Torres Nilo, que se fue a estrellar con la publicidad digital. Un reconocimiento a la larga y exitosa trayectoria del lateral izquierdo, que el 2 de octubre de 2023 ha anunciado su retiro del fútbol. En la esquina danzaba Suárez buscando algo, que seguro no era la falta que provocó, y unos cuantos aficionados regios alentaban como podían, en medio del mar lagunero. Entonces comenzaron incesantes minutos de pesadez y nula profundidad, con los dueños de casa apretujados de la media cancha hacia atrás, lo que complicaba ampliamente las posibilidades de la U para duplicar el tanteador. Por ahí Osvaldo voló sin razón de ser, y el Chepo de la Torre lo veía con las manos cruzadas en un palco. Luego Álvarez hizo su reconocible jugada, pero el que atajó fue un hombre con sombrero navideño verde, atrás de la red. El siguiente apuntado a la tablita de remates fue el agredido Viniegra, pero falló también. Definitivamente el nivel de fútbol no le estaba haciendo justicia al espectacular escenario. La más peligrosa de Santos sucedió nada del descanso, cuando Suárez se dio hacia Quintero entre las piernas de Jorge, pero el colombiano punteó demasiado cruzado. Y a la velocidad del vapor en la olla express, cuando le quitas la válvula, se esfumó la primera mitad. En el túnel de vestidores se aplaudían los 11 de short azulado, motivados y concentrados para terminar el trabajo. El que ya había finalizado era el científico del gol, enchamarrado en el banquillo con su Gatorade color naranja. El público se entretenía como podían las tribunas, mientras Ferretti aguardaba que se terminara el mosaico y los de rayas al pecho se dignaran a salir a jugar. Fueron Carlos Morales y Osmar Mares los que entraron a batirse en el duelo, y el primero en pagar las consecuencias fue el capitán. Manolo llegaba por el medio y pudo gritar exigiendo un penal, aunque se levantó para irse corriendo a su lugar. El logo de la FMF oficial flanqueaba a Sánchez en su despeje. Valor regañó a un compañero por no marcar bien. Ibáñez se desquitó con algún balonero al que mandó a callar. Suárez exigió un empujón adentro del perímetro del terror, mas se quedó sentado esperando el silbatazo. Y cuando llegábamos a la hora de juego, un centro bajo puso en problemas a Osvaldo y su defensa, que se esforzó hasta el final para rechazar el peligro. Lobos andaba deshaciendo de Morales, que como sin querer se lo puso de corbata, de charol y de mancuernillas, con una barredora en el aire. Mancilla otra vez le dio problemas al alguna vez portero del América, tanto que hasta se tuvo que sobar. El flaco Lucas era el imán favorito de las patadas santistas, y un tal Jaime Toledo fue el revulsivo del coach ambidiestro. Tigres iba a anotar el gol del gane, sin embargo Hoyos desvió el cabezazo a bocajarro. En esa misma jugada Oribe metió la mano, y los norteños bramaron, pero también los ignoraron. Ya era hora de que la superioridad en fichas le redituara a los incomparables. No obstante, el todavía juguete favorito de Irarragorri se aferraba con los dientes a perder por la mínima. El Tuca Ferretti sabía que era obligatorio extender el marcador para rezar a San Nicolás con más ventaja, por lo que llamó a Alan Pulido, pero no se animó a jugar con dos puntas y sacó al chileno. El único que parecía tener sangre de ir por más era el 16, que de izquierda quiso sorprender, solo que ahora sí Osvaldo afianzó. Torres Nilo se apareció como centro delantero y de volea planificó un golazo, mismo que solo sobrevivió en su imaginación por culpa de un oportuno lanzamiento de Felipe Baloy. El mismo panameño fue a bajar al atrevido muchacho y se ganó la amonestación. El técnico tigre ya estaba desesperado por la amarga exhibición y se pudo ir rabiando y escurriendo bilis. Si acaso Peralta hubiera alcanzado a tocar con más fuerza el centrazo de Cárdenas desde el carril izquierdo. Olfateando los últimos minutos, el experimentado brasileño mandó a su caballito de hierro para reforzar el medio campo, pero ni eso fue necesario, en virtud de que la pelota rodó y rodó y rodó, sin alguna intención importante, sellando la final de ida con diferencia de un gol. Los árbitros salieron agobiados por la gente,
que no dejó de lanzarle objetos y cerveza cuando se marchaban al vestidor, pero los que realmente sufrieron fueron los aficionados visitantes, por culpa de la policía municipal, que sufrió el conocido exceso de autoridad de la policía municipal. Aún así, el balance era positivo y en el Universitario, el domingo 11 de diciembre, un norteño alzaría la copa. Los 90 minutos apoyando al equipo con todo y nosotros haremos nuestra tarea con ganas de acrecentar la ventaja y finiquitar la final. El frío y la lluvia de sembrinos recibieron a media ciudad de Monterrey, aunque al estadio solo le cupieran 40,000 representantes de la nación tigre, más ilusionada que nunca para romper esa maldita racha de casi 3 décadas sin campeonar. Una muestra del significado era que solo 5 de los futbolistas de la plantilla habían nacido en 1982, la última vez que su equipo levantó el trofeo de liga. Así de lejana en el tiempo estaba la segunda estrella. Tristemente para la gente de Nuevo León fue muy complicado observar la final de vuelta por televisión, ya que se transmitiría únicamente como pago por evento, así que tuvieron que asistir a restaurantes, bares y hasta la macroplaza, en donde el gobierno colocó pantallas gigantes. Un sonriente Marco Antonio Rodríguez fue el primero en aparecer a escena, seguido por los 22 futbolistas elegidos para participar de la final de vuelta. Santos envió a Osvaldo Sánchez en la portería, temporalmente. La defensa estuvo compuesta por Osmar Mares, Santiago Hoyos, Felipe Baloy y César Ibáñez. En medio campo se colocaron Carlos Adrián Morales, Rodolfo Salinas y José María Cárdenas. Adelante intentarían competir con Carlos Darwin Quintero, Cristian Suárez y Oribe Peralta. Por su parte, los Tigres alinearon a Enrique Palos para proteger la puerta. En la saga formaron Israel Jiménez, Juninho, Hugo Ayala y Jorge Torres Nilo. En el ecuador del terreno estarían Carlos Salcido, Manuel Viniegra y Lucas Lobos como enlace al eje de ataque, conformado por Héctor Mancilla, Damián Álvarez y Danilo Verón. De Daniliño habrá que recordar que el viernes previo a la final de vuelta estuvo a punto de ser denunciado por presunto abuso sexual y violencia física, aunque finalmente la víctima desistió por un tiempo, pues tarde o temprano lo terminaría acusando. Y el club rápidamente se deshizo de él, mandándolo de vuelta a Atlético Mineiro. La humareda cubría las gigantescas lámparas, mientras Sánchez y Rodríguez se saludaban, antes del último volado del 2011. Terreno de juego. ¿Qué mitad de campo escoge? Aquí, saca Tigres. Sí, señor. Venga, Dios le bendiga, Esa sería la única cosa que el ex cancerbero del Tri podría festejar esa noche. Ya no faltaba nada más por esperar, así que en punto de las 6 de la tarde inició la definición. Mares se barrió en la banda y el que salió lesionado fue él, pero el que puso los nervios fue Lobos, cuando se sumergió en el área para bailar con todos. Sin embargo, nadie pudo patear a gol. El argentino estaba desesperado por conseguir su primer título como profesional. Oribe también quería ser el que pesara para los suyos, nomás que no encontraba compañía que le pudiera ayudar. Galindo y su gorra protectora de lluvia celebraban los 51 años del nacido en Tierra Blanca. En el saque de manos, Salcido se pasó, pero tuvo suerte de que le apoyaran atrás. El Chema se escapaba por el medio del campo, asaltado poquito después de cruzar. Peralta le pegó espantoso con la derecha, en lo que un compañero se ajustaba los zapatos. Luego se desató el manicomio. Fue una llegada por izquierda que Damián centró y el balón rebotó a los pies de Daniliño. Sin mucha razón de ser, Osvaldo prendió los cohetes para barrerse de frente a su rival, que saltó al mismo tiempo del contacto. Uno muy leve, pero a la distancia parece que la decisión de tarjeta roja por parte de Chiquimarco era inobjetable. El berrinche del cancerbero fue como de chiquillo, y aunque insistió al nazareno, nada iba a modificar su destino. Mientras él seguía protestando y se retiraba los guantes adentro de su área, Miguel Becerra se alistaba para ingresar. Suficiente, o si lo mismo resbaloso de la cancha hace que Osvaldo ya no pueda detenerse, sí termina produciéndose el contacto, el penal para mí clarísimo. No sé si para roja o amarilla, pero ya el experto nos dijo que la ve también muy clara. El que se sacrificó por culpa de su capitán fue Quintero, y el encargado de pasar por las armas fue Lucas Lobos, quien parecía estar más que listo para abrir el marcador de la final. No obstante, el apodado Gordo se persinó, calculó su disparo, se adelantó y se lanzó a la derecha para ponerle la mano, armando en un instante la tajada de su vida, además de silenciar al volcán, que ya anunciaba su erupción. Santos soñaba con cantar la canción de David y Goliat, con un montonal de minutos por delante. Sin embargo, la vida le tenía una liviane preparado a los Tigres. Y es que a pesar del empuje anímico que significara la derrota, el Tuca Ferretti era ya un viejo lobo de mar, con más de 800 partidos dirigidos,
y no se iba a dejar ganar por 10 hombres. Lobos trató de curarse con una comba que no descendió. El Chema tuvo el gol en su pierna derecha, pero como esa no la usaba ni para meterse a bañar, intentó con la izquierda y falló. Cerca de la media de juego, Salcido recordó su golazo con PSV, solo que la Chueca esta vez no respondió, e incluso salió algo tocado. El brasileño merodeaba su área técnica guardando el momento de la reacción, pero lo que le tocó fue la decepción, cuando un centro raso y poderoso atravesó el corazón felino, flechándolo con un golecito de Oribe Peralta, tras la barrida de Cárdenas. 6 cotejos seguidos sin recibir gol en contra terminaron aquí. Se lamentó mucho, ya que de haber mantenido la portería en cero, habrían roto una racha de 35 años, cuando América finalizó campeón sin que les anotaran y sin perder ningún partido de liguilla. Pero más dolorosa era la desventaja en el tanteador, considerando claro la mayor cantidad de efectivos y el escenario pintado de amarillo y azul. Afortunadamente para nuestro objeto de estudio, era solo cuestión de tiempo. Suárez se hizo el espacio y rajó a la puerta, abrumando cada vez más al local. Las canas brillantes del banquillo pensaban y pensaban cómo resolver el acertijo, aunque Becerra no dejaba de besar el balón. Rodríguez amenazó con sacar doble amonestación, pero se la guardó para después. Ahora los rostros eran de angustia y preocupación, que casi cambiaban a éxtasis y euforia, cuando Lobos hizo un gol de acróbata. Sin embargo, el polémico colegiado lo anuló por un juego peligroso, que algunos consideraban exagerado. Al sudamericano poco le importó, desbordando por derecha para que la bocha llegara a Mancilla, apuntado en la lista de los que fallaron un tanto, en apariencia sencillo. El bombardeo ya no iba a parar, aunque en esta quizá el flaco tenía mejor oportunidad de disparar. Damián no supo cómo, pero la esférica regresó a los pies del crack, que tiró las manos de Becerra. El andino apenas se tocó al santista, pero Marco Antonio pitó y luego le fue a pedir calma. Baloy quería vestirse de Kaiser, pero mejor se puso los guantes para golpear a Lucas, sin ser castigado. El Tuca ya mejor recogió su tablita y se preparó para marcharse al vestidor, en virtud de que nada más iba a pasar. Quién sabe qué les habrá gritado a sus pupilos antes de que volvieran a subir las escalinatas, pero una vez que sintieron el calor de su gente en medio del frío de la ciudad de Monterrey, se desenvolvieron y recordaron todo el fútbol que los llevó hasta la máxima instancia. El flaco charlaba con Rodríguez, en lo que los abanderados revisaban las redes, y Ferretti volvía con un outfit más ligerito. Algo de calentamiento para el profe en lo que regresaban los Santos fue lo que nos mostró la televisión, aunque el temporal fue lo único que siguió cayendo en el pasto, pues de la visita ni sus luces. Finalmente el canchero Galindo les dijo que era hora de volver, para comerse unos cuantos abucheos y que recomenzara el partido. La estratagema de desentonar a los universitarios, a ver si así llegaban hasta los penales, fue tan absurda como infantil, y de inmediato se encerraron en su cajón, dedicando el resto de su sangre en defenderse a morir. Casi se empata con un hermoso taconazo del Capi y desborde de Álvarez, que rebotó como pudo a un lado del palo. Después Lobos amagó para centrar y provocar más caos en el lado albiverde. Definitivamente el futuro era suyo. Viniegra quiso con media distancia, más a media se quedó, luego volvió a presumir el switch y nomás una cabeza lo desvió. En el tiro de esquina Santos tuvo que despejar con chilena, pero fue un chileno de corazón mexicano el que empató las cifras del electrónico y además puso la ventaja en el global. Un remate espectacular en las orillas del área chica, mezclado con una bochornosa salida del suplente Becerra, fue lo que se requería para dar el golpe en la mesa y encaminar el título número 3. A continuación, la falta de Morales sobre el goleador provocó uno de los momentos más sublimes de la historia de nuestro fútbol. Y ahí Mancilla se llevó una patada de Morales que le sigue hablando al oído al chileno después de que les clavó el gol, que por ahora los tiene arriba y el árbitro los llama a los dos, tanto a Morales como a Héctor Mancilla. Parece que el cartón de amonestación será para ambos. Mira, traía dos. A ver, Arturo, es la primera vez que veo yo que un árbitro trae doble pistola. Bueno, de Marco se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Esta ida de olla por parte del Chiquimarco le dio un castigo de 5 partidos al siguiente torneo y lo dejó marcado de por vida, todo por su afán de protagonizar. Becerra medio que se recuperó con un manotazo circense al bocajarro de Mancilla, alargando otro poco su agonía. Sin embargo, el Tigre escurría saliva por las fauces y su presa se acorralaba cada vez más, con la taquicardia generada por las intenciones del inminente predador. Daniliño abrió para Damián con ganas del segundo, mas terminó rebotando en la publicidad de aceites para carro. Danilo Verón Bairro sentenció la gran final y así lo narró el icónico Don Robert. Allá va Daniliño, va a tirar, tira.
La colaboración de Becerra hizo olvidar para siempre ese penal detenido, convirtiéndolo en comparsa del próximo nuevo campeón. El Chabelo jamás destacó y se retiró sin pena ni gloria. Un año después, para presumir sus debilidades, volvió a regalar un rebote y los incomparables cascarearon encima de su cama, fallando en lo que pudo ser la puntilla. El tocado Ludueña entró de cambio a ver qué podía hacer. Sin embargo, la velocidad de su compatriota en la izquierda era rutilante y apabullante. Y por si algo les faltaba a los de la comarca lagunera, el experimentado Baloy se lanzó desde la tercera cuerda para tocar la pelota, pero con los tachos por delante. Marco Rodríguez andaba sueltito y sin mucha censura fue y lo expulsó. Pronto se armó la rebambaramba en donde Israel Jiménez se jaloneó con Mares y también se comió el tarjetón color de la sangre. El cotejo se volteó de cabeza y tardó sus buenos minutos en volverse a jugar. Hubo una de Santos que pudo crecer, aunque se quedó en el olvido. Del otro lado, Daniliño bailoteó antes de tocar a Lobos, que dejó solito la chilindrina. Tristemente, el ex de River Plate no escribió su nombre en las estadísticas. El 10 levantaba a su gente con las manos. Mancilla se fue envuelto en aplausos para que ingresara Pulido por última vez. Al Pechu lo mandaron a dormir de un cepillazo. Alan tuvo su primera oportunidad, abandonado en el área, pero la mandó sumamente chueca. Ferretti molesto regañaba a todos e indicaba los minutos faltantes, mientras su gente en el fondo alentaba con el espíritu lleno. No obstante, faltaba el detalle culminante, el broche de platino, la piedra brillante y preciosa. Fue Alan Pulido, que cargaba en la espalda un montón de ratas a lo largo del torneo, el que se hiciera presente por primera vez, eligiendo el momento más hermoso de todos, homenajeando en su festejo a Ernesto Chavana, a lo puro licenciado. El resto del partido fue de pura vanidad, de ejercicio burocrático y tedioso ante la inminencia del evento. Del titular, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se consagraban como los campeones del balompié nacional, aniquilando con mucho fútbol y corazón una maldición que ensombrecía su pasado, su presente y su futuro. No, la verdad que no, ha sido una noche muy bonita, la verdad. Estoy muy contento porque he regresado a México, faltaba ser campeón acá. Y aquí vamos a la Macroplaza. Perfecto, gracias Miguel. No, pues se acabó, gracias a Dios, la sequía y bueno, esperemos que lleguen más, primeramente de Dios. Por suerte hoy se nos acaba de dar, así que una alegría impresionante por toda esta gente que estuvo atrás siempre, ¿no? Yo nada más vivo un solo partido. El que sigue, el próximo. El que sigue, este ya cumplimos, aquí con el ingeniero, todos que nos apoyaron y la vida tiene que seguir. La tercera estrella no solo sirvió para sacudir las telarañas a sus vitrinas, sino que les dio el valor para plantarse de frente a todos los llamados grandes de México y pintarles la cara con una década repleta de triunfos, reconocimientos y títulos, colocando a la escuadra auriazul como una verdadera leyenda del fútbol mexicano. ¿Por qué piensas que los Tigres supieron sobreponerse a casi 30 años sin ser campeones? ¿Habrá sido el Tuca Ferretti, Lucas Lobos, Mancilla, Ayala, Palos, Damián? ¿O simplemente todo el conjunto? ¿En ese momento te imaginabas lo que iban a lograr a continuación? ¿Qué crees que suceda con ellos en estos años 20? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video sobre el fin de la malaria felina, regálanos un like y compártelo con todos aquellos que desdeñan al cuadro regiomontano. También te invito a suscribirte para que todas las semanas te juntes conmigo y conozcamos a las más importantes leyendas del fútbol mexicano.